¿Y si el dolor que arrastras no se sana con pastillas, sino liberando la energía estancada que nadie te enseñó a liberar? ¿Y si la migraña que tienes no es un trastorno, sino una alarma de que tu campo energético necesita una limpieza? Llevamos años poniendo parches al cuerpo físico, sin prestar mucha atención al sistema que realmente lo sostiene, la energía. Hoy tenemos con nosotros a Lucen Pineal, el maestro en sanación energética con la comunidad más grande de habla hispana. A través de su método Alquimia Vital, miles de dolores crónicos, bloqueos emocionales y diagnósticos sin solución han logrado ser liberados. Si yo preparo mi cuerpo físico, mi cuerpo mental, mi mente, todo, para poder sostener un propósito gigantesco, la vida me lo va a dar, pero me lo va a dar porque me he preparado para ello. Y al final tú no tendrías que desgastarte energéticamente para ayudar a otros. Para nada, todo lo contrario. Tú cuando haces sanación a otras personas y desarrollas esas capacidades, tu campo energético crece si lo haces bien. ¿Cómo podemos elevar nuestra vibración para que nuestros campos electromagnéticos estén lo más fuertes posibles? La mejor protección energética que existe es... Bienvenido al podcast, Lucen. Todo un placer estar aquí contigo, tío. Mi primera pregunta es, para que la gente que no te conozca, ¿a qué te dedicas realmente? Mira, pues si tuviera que decirlo en un ámbito un poco más amplio, más ambiguo, yo diría que soy un explorador de la conciencia y pues en mi camino he encontrado pues muchas variables, ¿no? Ahora mismo me dedico a la terapia energética, soy fundador de una escuela de terapia energética llamada Alquimia Vital y básicamente a día de hoy lo que me dedico es a compartir a las personas un método con el que sanar su salud física, mental o emocional a través de la energía, así lo definiría. ¿Y qué métodos hay para hacer una sanación energética? Hay muchas variables. Yo, como te digo, utilizo Alquimia Vital, pero podríamos irnos a muchísimas, ¿no? El más típico que se conoce, seguramente incluso lo conozcas, el Reiki, que ya te ha sonado. Hay otras como la LNC, el péndulo hebreo, barras de Access, creo que hay otra. Yo no soy muy partidario de muchas variables que hay, pero bueno, digamos que realmente a ver las haylas. Claro, y vale, yo voy a ir al grano, como voy siempre en los podcasts, y hay mucha gente, a mí me ha ido cambiando la visión con el tema de las energías, ¿vale? Y hay mucha gente que últimamente me he cruzado en mi vida, que dice que el tema de sanar energéticamente a alguien es desempoderar. ¿Qué dirías de ese tipo de comentarios al respecto? Yo creo que el desempoderamiento puede pasar en cualquier terapia, que no tiene que ver con la terapia en sí, sino que tiene que ver con la predisposición en la que tú pones a la otra persona que te llega a tu consulta o la predisposición con la que ella llega. Da igual si vas a un psicólogo, si vas a un terapeuta energético, si vas a un coach, todas las variables. Si la persona de alguna forma proyecta en ti que tú eres su salvador o tú de alguna forma te proyectas así hacia la persona, ahí es donde se genera el desempoderamiento. Pero si la persona actúa con su propia voluntad también, ¿no? Con realmente una voluntad real de sanarse, de recorrer este camino y también se responsabiliza y entiende que forma parte también de algo que ella tiene que comprender o realmente transformar, más allá de la terapia, entonces todo será mucho más fácil y mucho más efectivo siempre. Claro, y al final, por ejemplo, ¿qué tipo de personas acuden a ti y cómo saben que realmente tienen que sanar su energía? Porque mucha gente estará diciendo, ¿cómo sé si yo energéticamente estoy bloqueado, por ejemplo? Fíjate que muchas veces separamos lo que sería el mundo energético, es decir, nuestro campo energético, con las diferentes áreas de la salud, cuando realmente está todo interconectado. Lo que percibimos en realidad como una emoción muchas veces se dice, no, es como que cuando estoy con esta persona siento una vibra, siento como percibo cosas, ¿no? Y dices, pero ¿qué percibes? No hay nada tangible. Bueno, hay energía, ¿no? Que se mueve entre dos personas. El campo que se conoce como electromagnético, ¿no? Como se puede ver con cámaras que lean todo eso. Entonces, al final, la energía cubre todos los aspectos de la salud. Tu cuerpo físico tiene su propia energía. Tus emociones tienen su propio campo energético. Tus pensamientos tienen su propio campo energético. Entonces, está interrelacionado con todo. Y al final, ¿qué campos energéticos existen en un ser humano? Al final, digamos que tenemos uno que está dividido en distintas partes, ¿no? Al igual que tu cuerpo físico tiene huesos, tiene músculos, tiene piel, tiene venas, tiene sangre, tiene de todo, tiene órganos. Nuestro campo energético también, digamos, tiene una estructura concreta. Tiene lo que se llaman los chakras, que son como los respiradores de energía, que es por donde entra y sale la energía de nuestro cuerpo. Luego tenemos un cuerpo que se llamaría el cuerpo etérico,
que es también lo que se conoce un poco como el aura, seguramente a nivel místico se ha escuchado, que al final es la energía que sale de tu propio cuerpo físico, que corresponde a tu propio cuerpo físico. Esta energía es la que cubre la salud de todas las partes de tu cuerpo, es decir, el cuerpo tiene una inteligencia. La inteligencia del cuerpo es la energía. Cuando un cuerpo tiene un bloqueo energético, como decías antes, por ejemplo en la rodilla, que se puede generar a causa de miedo, fíjate, cuando uno tiene miedo, le tiemblan las piernas, es la típica metáfora, pues un bloqueo energético que se podría generar a través de miedo en distintas partes del cuerpo podría acabar repercutiendo en un dolor de rodillas, por ejemplo, y así con todas las variables y enfermedades que existen. Al final tenemos el cuerpo etérico, que les llamaba ahora, cuerpo emocional, que es toda esta energía que también se puede ver en cámaras Kirlian, que se ven como colores y todo eso, eso sería el cuerpo emocional. Luego, el cuerpo o el campo mental, que es todo lo que tiene que ver con percepciones mentales, creencias, ideas, pensamientos, todo lo que tiene que ver con visualizar, la capacidad de atención, todos los aspectos de la mente que son muchos. Luego, hay el que se conoce como el cuerpo causal, que tiene que ver con el aspecto espiritual del ser humano, que tiene que ver con la intuición, con la percepción, la canalización y todo lo que tiene que ver con conectarse con los planos espirituales y pues, recibir información de ahí, ¿no? Las personas que se sienten muy conectadas a Dios, a la fuente, los distintos términos que se usan, ¿no? Claro, y supongo que para limpiar o para sanar cada campo energético, tienes que trabajarlo de una manera diferente, ¿no? Claro, fíjate que si hablamos del estrés, el estrés es una energía real. Fíjate que a nivel biológico se puede reflejar en el cortisol y en ciertas sustancias o hormonas que desprende nuestro cuerpo, pero antes que el cortisol hay una reacción energética en nuestro campo de una energía que se manifiesta como estrés. Esta energía se deposita en distintas partes de nuestro campo energético, entonces nosotros experimentamos esa energía dentro de nosotros. Fíjate que es lo típico que dicen, me pasa esto, y ya el típico amigo que te dice, no, pero simplemente déjate de sentir así, ¿cómo voy a hacerlo, no? Es la típica frase, ¿no? Pero simplemente olvídate. No, claro. Por un lado están todas las sustancias químicas de nuestro cuerpo que se asocian a ciertas emociones, pero también hay la propia energía que se puede quedar estancada en el chakra o en alguna parte del campo energético. Y si eso, nuestro propio campo energético, no tiene la capacidad de depurarlo, que normalmente se depura si uno descansa bien y todas esas cosas, si no tiene la capacidad de depurarlo, ahí es donde se puede generar un bloqueo energético a largo plazo. Pero realmente todas las emociones tienen su, digamos, contraparte o contraste energético. Claro. Y por ejemplo, a nivel práctico, para que la gente que esté escuchando se pueda identificar con alguna situación que está viviendo, ¿qué bloqueos podemos experimentar para saber qué chakra, por ejemplo, está bloqueado? Mira, es muy fácil en realidad, porque como te digo, al final nuestro cuerpo físico también está conectado con nuestro cuerpo energético. Lo único que no somos conscientes de ello. Hay veces que las personas experimentamos una presión en el pecho cuando sentimos angustia emocional. Está el chakra corazón. Cuando uno experimenta esa angustia, esa presión, tiene que ver con que hay un bloqueo energético en la zona del pecho. Hay personas que experimentan a veces un pinchazo aquí en la zona del plexo solar. Un pinchazo, todos lo hemos experimentado en algún momento. O de repente notas como una presión en tu cabeza que no sabes explicar del todo bien. Todas estas sensaciones que experimentamos, o pesadez en la espalda, que eso se puede acabar somatizando a nivel físico, pero hay veces que hay sensaciones incluso que aún no son una somatización física, que nosotros experimentamos como llevar una carga en la espalda, como si llevara una mochila, ¿no? Entonces, todas estas cosas, si uno se conecta, por ejemplo, con una situación que le genera conflicto, cierra los ojos y se conecta con esa situación, se va a dar cuenta que ciertas partes de su cuerpo experimentan como ciertas sensaciones que no son un bloqueo o un dolor físico, sino como una sensación que se percibe como angustiante o como se le podría dar una mención como un poco más abstracta, ¿no? Como una presión, como eso. Yo justo, para poner un ejemplo real, tuve una situación a los 21 años que casi me muero por una miopericarditis aguda, que agudo pensaba que era poco grave, pero es justo grave en términos médicos. Y justo fue en esta zona, en la zona del tórax. Y cuando salí del médico, bueno, que tenía que estar como 15 días en la UCI, pensaban que era un ataque al corazón, yo no me drogo, no bebo alcohol y como que llevo una vida bastante buena, hago deporte. Y el médico me dijo que no sabía realmente qué me había sucedido y que no había suficientes casos como para diagnosticar dónde procedía todo eso. Yo sabía que venía por la situación que estaba viviendo con mi expareja en ese momento. Y esa situación, por ejemplo, ¿cómo tratarías tú? Porque hay una parte de mí que todavía siente
no sé, un leve sentir en esa zona, que además, bueno, voy a contar una historia que fue bastante épica. Me fui a Senegal, a África, y una señora se me puso al lado en el avión. Yo no la conocía de nada, obviamente, y la señora de repente me toca y me dice, ¿te puedo comunicar una cosa? Y le digo, "Pues claro", y me dice, tienes a tu abuelo sentado al lado tuyo, que era la persona que más cercana estaba a mí y mi familia, realmente, de la gente no, no muy cercana, ¿no? Mis padres y tal. A partir de ahí, ella me empieza a comunicar cosas que le estaban viniendo porque era canalizadora y tal. Y de repente me dice que lo que me habían dicho de que yo tenía la parte del corazón bien, que no estaba bien todavía, que tuviera cuidado con eso. Y que había una parte de mí que no estaba sanada y que me podía volver a pasar en la vida. ¿Cómo es posible que alguien conecte con esa fuente de información y se conecte a tu bloqueo energético sin conocerte de nada? Claro, hay personas que son especialmente sensitivas. Hay incluso el concepto que se dice de persona altamente sensible. Más allá de eso, al final, la mente humana, lo que entendemos como mente humana, solo la entendemos desde un lugar fisiológico. El cerebro, todas esas cosas, incluso se dice que el estómago es el tercer, o el corazón, ¿no? Que son como cerebros. Pero más allá de eso, nosotros tenemos ciertos campos receptores, vamos a decirlo así, que van más allá de nuestro cuerpo físico, que están dentro de nuestro propio campo energético. Cada persona tiene un campo energético diferente, con muchas variantes. Entonces, hay personas que ya llegan aquí con ciertos dones y capacidades espirituales que también se pueden desarrollar. Es decir, no es como que sea un elegido o el otro. Hay personas que ya vienen con esa propensión, ¿no? Entonces, una persona muy sensitiva o con ciertas capacidades puede llegar a captar muy bien la información sobre la vida de una persona, que es lo que se llama clarividencia. Creo. Entonces, ¿qué peligros puede tener, por ejemplo, que yo no me sane a un nivel real? Porque yo a día de hoy no sé si estoy sanado en ese aspecto, en ese punto. ¿Cómo puedo saber yo, para hacer un caso práctico, de si yo realmente estoy sanado? Sobre esa situación que viviste, ¿cómo saber si se podría llegar a repetir por si hay algún bloqueo ahí, Sí. ¿no? Por ejemplo, mira, hay distintas variables. Para hacerte bien el diagnóstico y todo, tendría que ponerme de pie porque te podría explorar los chakras, hacer todo el proceso. Pero básicamente hay técnicas de exploración muy sencillas. Si quieres, te puedo enseñar una. Bueno, Al final, hay que entender que dentro de lo que es la terapia energética, quizás te suena, se pueden hacer tratamientos presenciales, tratamientos a distancia, no sé si te suena eso, sí, sí. y se pueden hacer autotratamientos. Sí. Yo puedo explorar la energía de una persona, aunque estés aquí y no me puedo acercar bien a ti, o a ver que está por ahí, o a mi prima que vive en Manhattan si quiero también, ¿no? Entonces, hay una técnica muy sencilla. O sea, para poner bien el contexto sobre cómo hacer esto, habría que enseñar a cómo sensibilizar bien las manos para sentir la energía, porque hay técnicas para sensibilizarlas. Vale. O sea, quiero decir antes de esto que al final el sentir la energía y el trabajar con la energía es algo que podemos desarrollar todos y que al igual que uno puede aprender a dibujar, también puede aprender a hacer esto. Ahora me va a ver alguna gente aquí y va a decir, ¿qué está haciendo luces? No lo entiendo muy bien. Claro, no se entiende muy bien porque no nos han dado la educación, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, quieres que te explores si en la zona de tu corazón tienes aún algo de carga energética en relación a esa enfermedad que viviste, ¿no? A ese momento dramático. ¿Puedes repetirme cuál era el nombre? ¿Qué? El nombre del... Ah, miopericarditis aguda. ¿Y hay alguna asociación emocional que creas que pueda estar directamente conectada? Porque también podemos explorar si es Sí. La falta de límites. falta de límites, que se podría incluso traducir como agobio, Sí. ¿no? Porque al final cuando alguien pasa los límites se genera como un agobio, un estrés. No sé tú cómo lo experimentabas. Sí, como incertidumbre constante. Al final siempre me he puesto de excusa de mi vida iba bien y podía soportar cualquier tipo de realidad porque para mí eso era una aventura extra que me permitía porque mi vida iba bien. Claro, un sentimiento como de estar bajo presión, ¿no? Sí. Vale, pues ahora mismo te lo digo. Yo, por ejemplo, si me conecto directamente con tu chakra del corazón, ¿no? Que es donde podría estar el bloqueo, aparte de otras zonas, y yo pongo mi intención, ¿no? En explorar cuánta energía sucia hay en relación a... Bueno, vamos a explorar primero el tema del agobio, ¿no? La sensación de estar al límite. A ver, hay... O sea, no es algo que esté súper fuerte, pero a ver, la hay. Y luego, por ejemplo, en relación a el proceso de enfermedad que viviste, ¿cómo puedes repetirme el nombre? Miopericarditis aguda. Mío, pericarditis aguda, ok. Fíjate que sí que hay energía. Lo que pasa es que tenemos que entender que
una carga energética que tú puedes tener ahí, hay muchos niveles. Es decir, tú viviste ese proceso de enfermedad por el exceso muy grande de eso. Si eso de repente vivieras una situación que volviera a alimentar y a reforzar eso y llegara a un límite, eso podría volvértelo a llegar a generar, ¿no? No quiere decir que ahora necesariamente esté muy latente, pero sí que se podría mejorar mucho la situación, es lo que te diría. Con esto no quiero decir que tenga que pasarte otra vez, pero sí que si te volvieras a poner a una situación donde se vuelva a alimentar todo eso, eh, podría volver a pasar y también decirte que podrías vivir con más paz si te lo limpiabas eso, ¿sabes? Bueno, ¿y eso se puede hacer en una terapia o es un proceso largo para que la gente sepa cómo llevar todo eso? Depende del bloqueo. Es decir, si una persona, por ejemplo, lleva acumulando una depresión durante muchísimos años, se va a necesitar mucha terapia. Muchas personas piensan que la terapia energética es algo mágico, que algo así yo te lo quito. Como si fuera, ¿sabes? La gente se piensa que es eso. Bueno, sí, lo tengo claro, lo tengo claro. Es la realidad. La gente se piensa que es eso. Pero realmente cualquier persona tiene la capacidad de movilizar hasta cierto nivel de energía. Es decir, como yo más voy mejorando como sanador, más rápido yo puedo ir liberando ese bloqueo. Hay dos puntos. ¿Qué predisposición real tiene la persona a dejar ir eso? Porque eso también influye. Hay personas que realmente retienen ciertos bloqueos, al igual que eso les cubre algo, les genera algún tipo de beneficio. Es decir, el resentimiento hacia otra persona puede tener un beneficio oculto, ¿no? Claro. No digo que sea tu caso, Pero pero una sensación de familiaridad, ¿no? familiaridad, es decir, si yo siento resentimiento hacia el otro, entonces yo soy una víctima. Creo que como soy una víctima no me tengo que responsabilizar. Cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, hay muchos factores que juegan, pero nunca puedes ir, o sea, sí puedes, pero no es muy recomendable ir más allá de no es recomendable en realidad ir más allá de la voluntad de la propia persona. Claro. Y si, por ejemplo, ¿hasta qué punto depende la terapia de que la persona está abierta a ser sanada? ¿Hasta qué punto depende? Pues fíjate que una de las cosas principales que se enseñan, o que enseño yo en las cuales, primero de todo, no se le puede hacer terapia a nada más que sepas hacerla a distancia, a nadie que no te le haya dado permiso para acceder dentro de su campo energético. Y dos, no puedes, o sea, no tiene ni siquiera sentido hacerlo si tú tienes que estar presionando a la persona o algo de ese tipo para que te diga que sí. Es decir, la persona tiene que de verdad querer liberar ese bloqueo y tú la tienes que acompañar en su deseo, en su propia voluntad. Y yo fíjate que precisamente dejé de hacer terapia y lo que hago a día de hoy es enseñarle a las personas a que se sanen a ellas mismas. Si quieren ser terapeutas lo pueden ser, ¿no? Pero mi incentivo es aprenderte a sanar a ti mismo porque cuando una persona ejerce su propia voluntad para tratarse a ella misma, siempre va a ser mucho más poderoso el proceso que si dependes de un segundo, ¿no? No quiere decir que no pueda ser poderoso, pero siempre va a ser mucho más. Claro, porque al final el proceso en sí mismo, porque yo a los 18 años también conocí a un sanador, precisamente, y me hablaba mucho de la energía divina, de que él utilizaba la energía divina, en plan, la canalizaba como la puede canalizar cualquier persona, y de alguna manera me la transmitía para limpiarme lo que fuera. ¿Ese es el único método que hay? Hay muchos métodos y muchas variantes dentro de lo que es una terapia energética e incluso se puede hacer sanación utilizando también minerales, porque los minerales tienen su propio campo energético, tienen ciertas cualidades que pueden acompañar dentro de lo que es una sanación. Se puede trabajar con lo que se dice transmutación o alquimia, que es la capacidad de convertir lo que se dice el plomo en oro, ¿no? Pero eso se puede hacer también con nuestro propio campo energético, que es transformar la cualidad de la energía. Luego, directamente, hay otra variable que sería extraer la energía sucia y luego intercambiarla. Es decir, se pueden hacer como diferentes caminos y cada uno tiene lo suyo. Vale, y ahora con todo lo que estás diciendo, mucha gente estará pensando, ¿esta persona cómo vive? Porque realmente tú cuando das terapias, por ejemplo, mucha gente asocia la terapia a otras personas con un desgaste energético propio. ¿Cómo lidias tú con eso y qué mitos hay detrás de eso? Fíjate que al final es como si dijeras, los coches existen, por eso existen las gasolineras. A ver, es verdad, si no existieran las gasolineras, los coches tampoco existirían y viceversa, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos energía es porque esa energía sale de algún lugar, ¿no? Al igual que un coche puede ir a la gasolinera, yo puedo extraer energía de algún lugar. Es más, esta misma habitación está llena de energía. Todo el espacio que consideramos que está vacío está lleno de energía. La energía se puede conseguir desde cualquier lugar. Es decir, yo aquí mismo, si quisiera hacer una sanación, podría hacer una sanación y obtener energía de esta misma sala. Es sencillo, ¿no? Hay, fíjate, ahí normalmente depende del tipo de sanación que se haga, ¿no? Pero tú puedes poner la palma de la mano boca arriba, poner la intención de absorber energía a través de un chakra que tenemos en la mano, y yo con la otra irradio energía.
Y fíjate que yo ahora lo que estoy haciendo, tendría que poner más contexto, ¿vale? Simplemente es un ejemplo Sí. vago. Estoy absorbiendo energía por una mano mientras la extraigo por otra. Por lo tanto, estoy recibiendo mientras haré el expulso. Si yo me conecto con mi alma, que es un centro energético, ahora voy a entrar en conceptos un poco más abstractos, pero lo que es la energía divina se extrae del alma. Tenemos chakra corona, por encima de nuestra cabeza tenemos otros centros energéticos que van incluso más allá de nuestro cuerpo. Si yo me conecto con mi alma, puedo conseguir energía divina ilimitada también. Son fuentes de energía ilimitadas. El sol es una fuente de energía, ¿no? Claro, y al final tú no tendrías que desgastarte energéticamente para ayudar a otros. Para nada, para nada. Todo lo contrario. Tú cuando haces sanación a otras personas y desarrollas esas capacidades, tu campo energético crece si lo haces bien. O sea, es decir, tú cuando cultivas cualidades como el servicio, Sí. ¿no? Que es una cualidad del alma, de servir a los demás, y lo haces a través de la sanación, incluso a través de otras cosas. Campo energético, cuando haces sanación, también como pones mucha más conciencia en el plano energético y en tus capacidades, lo mismo que cuando vas al gimnasio. Más haces pesas, más gordo se te pone el bíceps. Pues como más haces sanación y más, si lo haces bien, más grande se te pone el campo energético a la larga, pero si eres constante también. Claro, y al final, por ejemplo, al final parece que tú enfocas la sanación desde el ámbito más de luz. Yo he conocido a perfiles de todo tipo en el sector y la gente que, por ejemplo, se dedica únicamente a sacar entes pegados en seres, por ejemplo, una conclusión, un denominador común diría que es que les ha agotado el proceso. Es más agotador el proceso de despegar entes de seres, o tú no crees en eso. Sí, o sea, existen entidades, al igual que existe vida ilimitada en la Tierra. Piensa, el humano se reproduce infinitamente, nunca se acaba la vida. A no ser que haya una explosión en el planeta, pero seguiría la vida. Dentro del plano energético existen muchas formas de vida, tanto positivas como negativas, igual que en los humanos, ¿no? Existen personas más regresivas, ¿no? En el sentido de que generan más negatividad, más conflicto, más problemas, incluso malas conductas. Pues en el plano energético existen seres que no tienen cuerpo físico, pero que tienen conciencia. Entonces, una persona que se desgasta por hacer sanación es que no sabe hacer sanación, ¿sabes? Es como si dices, no, hago pesas, pero no respiro mientras hago pesas. Claro, te vas a desmayar, ¿sabes? Pero no es porque hacer yo que sea malo, es porque no sabes hacer pesas. Claro. Entonces es lo mismo. Porque a mí me han compartido mucho ese mensaje y yo era como, joder, tío, pues ¿para qué te dedicas a eso? Si estás destrozando tu vida. Porque yo siempre he estado al servicio, ¿sabes? Yo hago terapias gratuitas desde hace 10 años. Muy En plan, es lo que puedo, de conocimiento, desarrollo personal y tal. Y yo nunca me he desgastado tampoco. Y la gente siempre me ha dicho, joder, con todo lo que haces y haces terapias. Y yo no sé si lo he hecho inconscientemente, que creo que lo he hecho inconscientemente, pero nunca me he sentido desgastado. Y nunca he sentido que después de estar con una persona que estuviera densa, yo estar más denso, porque era como, joder, estoy intentando acompañarle en su proceso, darle, otorgarle lo que le puedo otorgar en ese momento y ya está. Pero no me siento peor después de eso, todo lo contrario. Fíjate que eso es muy interesante lo que planteas, porque al final hay dos aspectos, ¿no? Hay lo que es el amor incondicional, el servicio, luego hay la arrogancia espiritual o la soberbia espiritual. Muchas de las personas que trabajan dentro del mundo de la sanación tienen una especie de a veces de soberbia espiritual o tienen una necesidad de sentirse muy especiales. Totalmente. No, en plan, no, yo soy el gran sanador que te quita el ente maléfico y te sano. Y es decir, conductualmente todos tenemos ciertas propensiones y aunque hagamos sanación, una persona inconscientemente, al igual que hay personas que ayudan a los demás para generar superioridad, para estar, ¿sabes? Con conductas que son para, de alguna forma, sentirse mejor ellos porque están con están peor y cosas así, pues es lo mismo, ¿no? Todo depende de donde hagas las cosas, también con el conocimiento que las hagas, ¿no? Claro, porque eso es otra cosa, otro tema, otro melón, que es cuánta gente hoy en día está emergiendo dentro del mundo espiritual que se ha hecho un curso y tiene un nivel de conciencia de un perro. O, bueno, o no es un perro, justo he dicho el animal que... Pero no por los perros. Sí. Y realmente, con ese nivel de conciencia, realmente está siendo muy peligroso para ellos y para el resto. Que hoy en día cualquier persona te hace una sesión de Reiki, una sesión de Kundalini, una sesión psicológica, al final, como que cada vez hay más seres que se ve que están como incapacitados para hacer eso, pero como de alguna manera les reconforta estar ayudando a gente, lo hacen y como hay mucha gente buscando ser ayudada, hay como un match,
Porque Claro. realmente a mí ha habido personas que me han dicho, tío, tienes que conocer a esta persona es increíble. Nos hemos conocido y he dicho, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Porque para una persona que no esté dentro del mundo espiritual, me parece bien que le haya podido ayudar mínimamente. Pero ¿hasta qué punto no es peligroso el mensaje que comparte esta persona con el nivel de conciencia y de conocimiento que tiene sobre este campo? Claro, fíjate que ahora de repente a mí me apetece ser médico y, es más, aplicar cirugía a las personas. ¿A cuántos me voy a cargar, no? A bastantes, yo no soy médico. O sea, yo soy sanador y soy terapeuta energético y puedo sanar, sobre todo lo aplico en mí y puedo ayudar a otros, ¿no? Eh, pero yo tengo ese conocimiento. Si yo ahora le dijera soy médico y encima me atrevo a abrir personas, y a que sea petar tumores y con una, ¿sabes? Pues lo haría fatal, haría daño a las personas. Entonces, con los temas energéticos, yo siento que lo que pasa es que como entramos dentro del mundo abstracto, ¿sabes? Del mundo subjetivo, esotérico, vamos a decir, parece que realmente la gente, para mí el problema principal es que la gente aún no ha entendido que nuestro cuerpo energético no es algo ambiguo, que tiene una estructura concreta, que tiene, al igual que tú tienes un estómago, tú tienes, que todos lo tenemos en el mismo lugar, nosotros tenemos una estructura energética y todos la tenemos en el mismo lugar. Y que al igual que X parte del cuerpo necesita X tratamiento, lo mismo sucede con nuestro campo energético. Entonces, al no tener conocimiento sobre la materia y al pensar que cayeron mucho en ese pensamiento mágico, el pensamiento del don espiritual también, no, es que yo he nacido iluminado. A mí siempre me encanta decir, yo no nací iluminado, yo no sabía nada, a mí me lo han enseñado todo y ¿sabes? Creo que todo el mundo puede aprender a hacer lo que hago yo y ser mejor que yo. Conozco personas a las que le enseño y son mejores que yo. Claro. Y es que no es más. Es decir, tú puedes ser deportista, siempre pongo el ejemplo del deporte, y llega otro y lo acabe haciendo como súper, qué bien, ¿sabes? Totalmente. Qué milagro. Vale. Pues es que también yo, por ejemplo, a los 18 años me hago un corte de lazos con un señor que conocí y tal. Yo en ese momento recuerdo, en el momento en el que estaba haciendo eso, porque me dijo que me quitara la camiseta, yo nunca he pagado por eso. Ha sido como por correspondencia, me han ido llegando esas personas en la vida de forma muy aleatoria. Y justo me dijo, creo que te vendría bien un corte de lazos, tal, no sé qué. Y dije, pues vamos a llegar a un señor que llevaba 30 años. Y me acuerdo que en el momento del corte de lazos, yo estaba como diciendo a mí mismo que este ser no juegue con mi energía y que no me quite nada que yo no quiero que yo no quiero que se vaya de mí. ¿Hasta qué punto estamos en peligro por ponernos en manos de gente que sabe manipular la energía teniendo nosotros una inconsciencia muy grande sobre la misma? Eso es una pregunta que me he hecho. Claro, al final es muy importante no entender eso. Es decir, hay varios puntos. Y es que muchas veces las personas no sabemos delante de quién podemos estar. La realidad es que personas con un conocimiento real y profundo no existen tantas. Eh, es decir, a veces lo peligroso no es estar delante de personas que sepan, sino de personas que no sepan. Porque realmente gente que aplique estas técnicas como de forma negativa, eso se ve más en Latinoamérica, yo creo. Sí, Y así, aquí en España no está tan latente. Hay gente que hace amarres e historias extrañas. A veces el peligro es ponerse también delante de alguien que no sabe muy bien lo que está haciendo y que puede dañar tu sistema energético mucho más de lo que lo pueda estar ya, ¿no? Y ahí para mí es el peligro, ¿no? Bueno, estamos emergiendo hacia una nueva realidad, por decirlo de alguna forma, o cada vez es más evidente o está más extendida. Y al igual que pasa con las criptomonedas, que cuando todo el mundo invierte en criptomonedas, cuando todo el mundo pierde pasta, ¿sabes? Es como cuando ves que de repente todo el mundo es un gurú espiritual y todos saben, ahí es donde tienes que decir, vale. A veces yo recomendaría, como todo, ¿no? Antes de recibir una terapia está muy bien desarrollar cierto conocimiento. La cuestión es dónde encuentro ese conocimiento. sí. Por correspondencia, muchas personas acaban en sitios que no tienen que acabar porque inconscientemente buscan ciertas cosas como poder, es decir, pasa mucho eso. Quiero ser más poderoso, por lo tanto voy a hacerme una activación Kundalini, voy a ser aquel Dios iluminado y luego acaban con desequilibrios psicológicos, ¿no? Totalmente. Entonces ahí para mí está el punto. También atraemos un poco a veces las búsquedas inconscientes que tenemos. Claro, porque al final es eso, la gente busca como la solución más rápida a problemas que muchas veces son incluso crónicos, que llevan a lo mejor 20 años con ese problema y quieren que alguien se lo quite y es contraproducente. En plan, no existe nada que haga eso en una sesión, Ujú. para que la gente lo tenga claro.
porque es como que hay un desconocimiento brutal e incluso piensan que la persona es una estafadora si realmente no ha conseguido quitarle la migraña, por ejemplo. Claro, de repente es el jardinero que le tienen que cortar el jardín, ¿sabes? Punto A, punto B. Claro, porque eso te habrá pasado, ¿no? Que al final, dentro del mundo espiritual también es como que se nos presupone que tenemos las claves para hacer determinadas acciones o llegar a determinados objetivos. Y en el momento en el que no lo haces a la primera o a la segunda, ya eres como un estafador, una persona que realmente no sabe de eso y está jugando con la información de la gente para beneficiarse propiamente. Te llega gente así, ¿no? Me encanta ha llegado. Sí, claro que me ha llegado. Es más, hay ciertas personas que kármicamente, esto va a sonar duro, pero duro no tienen que sanar aún. ¿Sabes lo que quiero decir? Es decir, afortunadamente por encima de todos los humanos está la divinidad, manejando todos los hilos, ¿no? Es decir, hay una fuerza perfecta, mucho más poderosa que todos los que estamos en esta habitación, que nuestra propia voluntad humana, ¿no? Digamos, que esa conciencia que va mucho más allá de nosotros, sabe quién tiene que vivir un proceso y quién no tiene que vivirlo, sabe quién tiene que atraer ciertas cosas y quién no tiene que atraerlas, ¿no? Entonces, las personas muchas veces que simplemente lo que quieren son que les salven la vida y menos ser ellos los propios héroes de su vida, por decirlo de alguna forma, que sean los demás los que les saquen del hoyo, fíjate que el principal bloqueo no será que tengas migraña, será que tengas esta propia actitud enfrente de la vida, ¿sabes? Claro, total. Y es decir, la vida nunca responde, ¿sabes? Positivamente a actitudes negativas. Puede aparentemente no, por ejemplo, una persona, por mucho que, por ejemplo, una persona puede ganar 1 millón de euros y ser la persona más infeliz del mundo. Y otra puede ganar lo mismo y ser la más feliz del mundo. Tener una vida súper plena. Fíjate que hay muchos caminos para ganar 1 millón de euros, ¿no? Sí. Pero no todos los caminos van a tener el mismo efecto en la persona y no el mismo éxito, entre comillas, que puede ser sanar, que puede ser una cantidad económica, que puede ser una relación, se va a sentir de la misma forma ni va a pasar exactamente lo mismo, ¿no? Dentro de lo aparente, la realidad aparente, hay tantas variables que por mucho que tú consigas algo que en teoría ahí es donde vas a estar bien, donde vas a ser feliz, no necesariamente te va a traer la recompensa o aquello que estabas buscando, ¿no? Claro, ¿y te pasa que, por ejemplo, la gente que acude a ti consigues observar que hay una parte sincrónica en el que te ves aparte de ti en el otro ser Claro. constantemente? Para mí eso es la clave, entender. O sea, los que son terapeutas, en realidad hay como una especie no sé si llamarlo como contrato kármico, es una palabra un poco rara. Es decir, un paciente cuando llega a un terapeuta, sea el terapeuta que sea, ¿no? El terapeuta en realidad también tiene la oportunidad de sanarse. Porque a través del otro, y a mí, yo ahora mismo no estoy haciendo terapias individuales, pero he hecho un montonazo a lo largo de mi vida, ¿no? Porque estoy haciendo más acompañar a las personas como profesor, digamos. Pero a mí, cuando sobre todo hacía terapias individuales, me llegaba un montonazo de personas y justo dices, si prestas atención de verdad, te das cuenta de lo que te está enseñando la persona sobre ti. Sobre a veces un patrón que tienes tú y que a través del otro, tú puedes sanarte a ti a través del otro espejo, puedes hacer un proceso de mejora en ti. Y eso es la clave, entenderlo. Es que si no, eso la soberbia espiritual no te lo permite ver. Totalmente. Y ese nivel de humildad de cuando llega alguien y te dice, joder, ¿cuánto me has ayudado? Y dices, ¿cuánto me has ayudado tú sin que lo sepas? Eso es. Realmente me has traído aquí un tesoro que además que viene oculto porque la persona siente como que no tiene tanta información y te está trayendo exactamente lo que tengas que ver en ese momento y me parece precioso. Total, tío. Otro tema que quería tratar contigo, a ver qué opinión te merece, es el tema de cuánta energía debemos dedicar a la protección energética, ¿vale? Porque ahí hay diferentes temas. Que, primero, cuánta energía tenemos que dar y después, cómo podemos elevar nuestra vibración para que nuestros campos electromagnéticos estén lo más fuertes posibles y eso, tener como una estabilidad emocional, corporal y demás. La mejor protección energética que existe es hacer un proceso real de sanación comprometido con uno mismo, ¿no? Es decir, como más sano, más protegido estoy. Y cuando hablo de sanar, no hablo de algo subjetivo, hablo de como más la oscuridad que yo tengo en mi interior la voy convirtiendo en luz, que eso es un proceso que se hace a largo plazo. Es decir, tú con una terapia energética te puedes sanar una migraña, puedes sanar una tristeza fuerte o una ansiedad que has tenido, pero entendemos que lo humano es mucho más amplio que la ansiedad que experimentas un día, que la tristeza o el inconsciente, ¿no? Que se dice. Todo eso está en nuestro campo energético. Entonces, si hablamos de protección
de forma específica. Es decir, un día que necesito protegerme. ¿Para qué serviría la protección energética? Si yo, por ejemplo, tengo el ejemplo, el típico ejemplo, ¿no? Voy a una comida familiar. Sé que en la comida familiar donde voy a estar va a estar mi tío diciéndome que soy un débil, el otro que soy feo, el otro que soy tonto y el otro que soy gordo, ¿sabes? O que voy a fracasar y no sé cuántas cosas. Para ese tipo de situaciones específicas y puntuales, y ya la recomendación es no ir a espacios o contextos donde tú vayas a recibir este tipo de programas, puede servir ciertas herramientas y técnicas que son de protección. Porque cuando tú estás en entornos o contextos donde te programan negativamente, si tú estás muy fuerte energéticamente, no te va a afectar lo suficiente como para que de verdad repercuta en tu vida de una forma sólida todo. Y así puedes usar ciertas técnicas de protección para directamente, vamos a decir, que ese tipo de estímulos no lleguen a penetrar ni lo más mínimo. ¿Podrías compartir una técnica de protección para esos casos? Sí. Existe, por ejemplo, escudos energéticos, que al igual que tú puedes, digamos, yo puedo energizar un chakra, al igual que lo puedo limpiar, lo puedo energizar, yo puedo crear ciertas estructuras energéticas. Es decir, si yo sé cómo energizar a través de mis manos, bueno, falta siempre un poco de contexto, ¿no? Pero, por ejemplo, hago así, ¿no? Como hemos dicho antes, así energizo, absorbo por una mano y irradio por la otra. Yo si empiezo a energizar y sé más o menos cómo está estructurado mi campo energético, yo puedo crear un escudo energético y programarlo para que se quede dentro de mi propio campo energético X tiempo, ¿no? Que es como si dijeras, es como si crearas una estructura por encima de tu propio campo energético, el cual te hermetiza. Genera como un hermetismo en tu campo energético, al igual que si yo me pongo así cuando hablo contigo, yo también genero hermetismo. Mi campo energético también reacciona. Es decir, si alguien ahora me insulta, voy a recibirlo menos que si estoy así. ¿Sabes? O sea, también hay un reflejo físico en todo lo energético. Pero así hay técnicas como un escudo energético que si lo sabes crear bien, puedes incluso transmutar la negatividad, puedes crear ciertas estructuras que directamente transmuten antes de llegar a tu propio campo energético cualquier tipo de negatividad. Hay la capacidad de programar minerales. Minerales son seres vivos, sobre todo los cristales no se entienden. Tú puedes programar minerales. No hablo de llevar millares de cosas, que también cada uno ahí son cosas más generales, ¿no? Un mineral tiene una comprensión, es decir, son seres que están vivos. No tienen la misma conciencia que un humano, ni que un perro, ni que una planta, pero están vivos. Los cristales tienen la capacidad de absorber energía y amplificar nuestras intenciones. Entonces, se pueden hacer ciertas cosas para que en vez de absorber tú la contaminación energética que te llega externamente, el mineral sea el chivo expiatorio. Es loco. Pues sirven para muchas más cosas, ¿eh? Pero este sería un ejemplo. Existen, bueno, todo tipo de variables. Ahí se podría entrar aún más en profundidad, pero bueno, yo creo que con estos ejemplos ya está bien. Sí, está bien. Porque ahora quería puntualizar una cosa que es, mucha gente se centra mucho en tener que protegerse por los males ajenos que el prójimo pueda producirles. ¿Hasta qué punto tiene sentido hacer eso? Claro, es como, primero de todo, si la primera pregunta que alguien debería hacerse es ¿por qué mi entorno está lleno de personas que en teoría me atacan o me quieren hacer daño? Y segundo, ¿qué tipo de mentalidad tengo yo respecto al mundo? Es decir, yo he vivido todo tipo de cosas a lo largo de mi vida, estoy seguro que tú también, que dices, joder, son cosas que han pasado que dices, joder, pero yo no me he quedado con la percepción de que la gente en mi entorno me quiere hacer daño, porque eso también es una mentalidad que te lleva a traer eso. ¿Sabes? Es decir, si yo vivo en un mundo donde todas las mujeres son malas, no te preocupes que la próxima novia que tengas te lo va a reafirmar, ¿sabes? Sí. Y lo mismo sucede con este tipo de mentalidad. Ahí la gente, yo lo que le diría es, ¿por qué estás atrayendo eso? ¿No? Porque a mí no me pasa. Me ha pasado mucho, pero a mí no me pasa. Yo entiendo por qué me ha pasado. Ahí, fíjate, estoy seguro que a ti no te pasa mucho. Puedes atraer gente a veces con problemas y tú los puedes ver como una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Los puedes ver como un estorbo, ¿no? Ahí cada uno mira las cosas según cómo es. Totalmente. Yo muchas veces digo que lo que nos imposibilita o lo que nos dificulta observar eso es que como somos directores y protagonistas y pensamos que solo somos protagonistas, vivimos ahí como reconfirmándonos constantemente de que nuestra realidad es real porque la estamos sintiendo. En plan, si yo siento que ahora mismo no me siento bien y no me quiero responsabilizar de cómo me siento, alguien me ha echado un mal de ojo. Que eso sigue dándose, vamos, mucha gente me dice, Cristo, ¿crees que me ha echado un mal de ojo? Y todas esas personas que me dicen eso son personas irresponsables afectivamente, el 100% de los casos. Porque
¿en qué momento tú te paras a pensar que alguien te ha echado una energía para que tú estés peor? Es que no me entra en la cabeza. Es que ese es el punto. Eso lo he visto mucho también, el tema de las magias negras. Me han hecho magia negra, me han hecho un mal de ojo, una mar, una maldición, me han pegado un ente. Bueno, todas esas sí existen, ¿no? Sí. Y la verdad es que la mayoría de veces tú explorar eso a nivel energético y la realidad es que la persona tiene un conflicto que, al igual que lo proyectaría y diría que es culpa de su novia, pues a lo mejor no tiene novia y tiene que decir que ha sido alguien que le ha hecho eso, pero en realidad es una forma de siempre tirar los balones fuera, quiero mirar hacia adentro. Creo, ¿y hasta qué punto, para que también le quede claro a la gente, la declaración de una intención o la ritualización de una intención de alguien que no tiene ni idea de magia puede afectarte negativamente a tu vida? Ahí está el punto. Es que la gente piensa que simplemente buscas un ritual en internet o en un libro o cosas así, y de repente te conviertes en un tío muy poderoso, una tía muy poderosa. La verdad es que el poder mental es algo que se desarrolla. Es decir, no todos los humanos son exactamente iguales. Es decir, no todos tenemos la misma capacidad de atención ni intención. Personas que se pagan 18 horas al día scrolleando y las otras duermen, ¿no? Esa persona no tiene ningún tipo de poder mental, por ejemplo. Pongo ejemplos muy cotidianos para que se entienda. Una persona que ha estado desarrollando la capacidad de trabajar con la energía de forma concreta y realizar acciones concretas en la realidad a través de lo energético y que lo ha manifestado en lo tangible, esa persona es poderosa. Pero es poderosa porque lo ha manifestado, es poderosa porque lo ha materializado. Lo energético es lo que materializa lo físico. Si tú sabes directamente ir a lo energético y materializar de forma práctica lo físico, ahí es donde se ve. Pero no todos tienen ese poder. Es decir, cualquier persona prácticamente que quisiera hacerle algo negativo a otra, que sería más que mínimo la capacidad de la mayoría de personas. Si habláramos del concepto de mago negro, un mago negro real con poder que quiere hacerle daño a alguien, se puede hacer mucho daño. ¿Sabes? Al igual que se puede sanar, puedes irte al otro Claro. lado. Pero es decir, primero de todo, alguien para hacerte daño probablemente también tendría que saberte sanar. O directamente que le hayan enseñado directamente a cómo hacer daño. Pero habitualmente la persona que aprende sobre temas energéticos, afortunadamente en la gran mayoría de lo que yo he visto, en menos de mi realidad extende, normalmente tiene una propensión hacia la sanación, no hacia el vudú o cosas de ese tipo, ¿no? Aunque qué bonito que también hayas atraído por correspondencia todo eso, porque al final te reconfirma que vas como hacia la luz, Esperemos que sí. de alguna forma, porque es que yo he visto casos de todo tipo en ese aspecto, donde, pues como a mí también me ha interesado el tema de la mediunidad y todo esto, porque desde pequeño también como que recibí información y tal, que se me activó como ese don, también era como que me interesaba. Ahora ya como que deja de interesarme porque ya me he metido dentro, he visto algún y tal, y he dicho, bueno, están aquí y ya está. Y ahora ya no es algo que me interese. Es como que todo lo dedico a lo evolutivo. Que ahora cada vez que hablo con cualquier terapeuta del ámbito que sea, siempre se utiliza la palabra evolutivo. O sea, ayer estuve con una astróloga y me dijo, yo no me dedico a la astrología predictiva, me dedico a la astrología evolutiva. Todo el mundo ahora mismo estamos en autoconocimiento y me parece precioso porque es como que vamos realmente a dedicarnos con todo el compromiso que requiere a autoconocernos y a responsabilizarnos de toda nuestra mierda que llevamos durante no sé cuántas generaciones con una inconsciencia dirigiendo nuestra vida, que obviamente todas las enfermedades que hay hoy en día, todo el desconocimiento, el caos interno y tal, es también pues su consecuencia de toda la desinformación de las generaciones. Vale, pues ahora otra de las cosas que quería hablar es cómo se puede generar una fisura energética en tu campo energético, que también he visto que hablabas de eso. Es una pregunta bastante interesante. Al final tenemos que, mira, para comprender cómo se puede generar una fisura tenemos que entender lo siguiente. Nosotros tenemos lo que es el cuerpo etérico, ¿vale? Que está dividido en 3 capas. El aura es una parte del cuerpo etérico, que es lo que todos más o menos conocemos, incluso muchas personas han visto en algún momento el aura. Fuera de nuestra aura tenemos lo que es el aura de la salud, que son como, vamos a decir, como unos rayos, porque de alguna forma una irradiación que nosotros hacemos hacia afuera, que básicamente es como un filtro que lo que hace es precisamente filtrar la energía sucia para que no llegue a la aura interna. La aura interna, cuando realmente se daña, directamente, si ese bloqueo persiste durante un tiempo en el aura, va a acabar generando algún tipo de somatización. Fuera del aura, hemos dicho aura interna, aura de la salud. Luego hay el aura externa, ¿no? Que es como el caparazón protector de lo que sería el cuerpo etérico, ¿no? Si hemos dicho
doble energético. El aura es un doble energético. Esto como un campo de irradiación que filtra. Y por último tendríamos como un caparazón, que ya sería como una protección energética natural, al igual que tenemos la piel, pues eso sería un caparazón, sería como esa protección energética natural que tenemos. Esa aura externa, digamos, que la función que tiene a nivel energético es que la energía esté dentro, esté condensadita, ¿no? Es como si fuera un huevo y eso tiene que estar dentro del huevo, ¿no? Sí. Entonces, si nosotros tenemos nuestro cuerpo etérico, nuestra aura de la salud o nuestra aura muy débil, en consecuencia, lo que será el aura externo también se irá debilitando, porque la aura externa se genera a través de la propia irradiación de los campos que hay por dentro, el aura y el aura de la salud. Si se empieza a debilitar mucho, cada vez habrá menos energía, ¿no? Digamos, para sostener esa aura externa, y es donde se empiezan a generar las fisuras. Se pueden incluso generar las fisuras si una persona es muy sensible. Tú de repente le dices, eres un pum, y le metes un ataque con muchísima intención a esa persona, le podrías llegar a fisurar el aura o generar algún tipo de fisura incluso en el aura interna. Entonces, puede suceder también por explosiones o dolores emocionales muy fuertes que vive una persona. Se pueden llegar a generar fisuras incluso en los chakras. Entonces, hay diferentes variables que podrían acabar generando fisuras en diferentes partes de la estructura energética de una persona. Y eso lo que acaba generando es pérdida de energía o que puedan penetrar cosas indeseables. Claro, eso te iba a decir que después en el día a día la fisuración energética se manifiesta con situaciones como estar debilitado a nivel energético. ¿Por qué me siento tan cansado? Si más o menos hago lo que siempre hago, podría haber un bloqueo en los chakras también, pero podría manifestarse así. Estoy tan cansado. ¿Por qué me pongo enfermo más fácil, recurrentemente, si me cuido? ¿No? Porque hay personas que incluso comen bien al gimnasio y de repente tienden a la enfermedad. Entonces, cosas de ese tipo, o sí, podrían generar sobre todo ciertas tendencias a la falta de salud o a la falta de energía, ¿no? Como dice la propia palabra. Vale, después de todo lo que acabas de decir, hay una parte de mí que también quiere como saber qué opinas tú de si nosotros sanamos algo a nivel energético y no lo tratamos a nivel mental, ¿realmente estamos sanando eso de raíz? Porque un psicólogo supongo que se estará preguntando ahora mismo, ¿verdad? Si hay algún psicólogo viendo o alguien que se dedica a eso y es más escéptico, más científico, estará diciendo, vale, muy bien la energía, pero si esa persona tiene realmente un trauma alojado en su psique, solo con que limpies a nivel energético, ¿qué estás haciendo realmente y qué estás dejando de hacer? Es que tú el trauma lo puedes abarcar de forma entera y de forma concreta con la terapia energética. Muchas veces se entiende los chakras como una limpieza de chakras, algo general. No, me limpio los chakras, ¿qué es limpiar los chakras? ¿Qué me estás contando? Pero realmente, si una persona tiene el conocimiento adecuado, un conocimiento profundo, puede acceder a limpiar la carga energética que hay asociada a esos traumas. ¿Qué es un trauma? Entre muchas otras cosas, es una reacción inconsciente que yo tengo ante una situación. Por ejemplo, de pequeño me decía que yo no sabía hablar o salía a la pizarra y todos los niños de la clase se rieron de mí, entonces me da miedo comunicar, ¿no? Eso podría ser un trauma sencillo. ¿Qué pasa cuando sales a comunicar? De repente siento aquí en el pecho una cosa e incluso en la cabeza me entra una presión. Todo eso, ese trauma tiene una forma tangible, no solo algo abstracto, sino que tiene un reflejo que se manifiesta. Todas esas presiones energéticas que se generan, por ejemplo, si yo siento una presión aquí en el pecho terrible que no me deja comunicar, un nudo en la garganta, toda esa energía asociada a eso que aparece, tú lo puedes liberar. Al final, fíjate que incluso dentro de lo psicológico se habla mucho del sistema nervioso, la regulación del sistema nervioso. El sistema nervioso es un cableado eléctrico. El sistema nervioso en sí mismo es un cableado eléctrico que transporta energía. Los nervios funcionan con energía, funcionan con electricidad. Entonces, cuando tú corriges la electricidad que circula por tu cuerpo, directamente también se regula tu sistema nervioso y tus reacciones. Que es muy importante cuidar la mente, darle a la persona realmente la capacidad de que reflexione, de que también aprenda a utilizar su mente de nuevas maneras o que tenga comprensiones. Eso es súper importante. Es más, yo cuando hacía terapias individuales, yo mezclaba terapia Gestalt con la terapia energética para dar un acompañamiento profundo, porque creo que la reflexión también y la construcción interna es súper importante. Pero sí que yo lo que diría es que la terapia psicológica por sí sola a veces se puede, desde mi punto de vista, o al menos como lo viví yo, no lo englobaré, se puede quedar un poco corta si tú no sabes directamente ir a lo energético. Lo energético te puede hacer ir mucho más rápido, porque directamente puedes acceder a esa carga energética que hay
y liberarla. Cuando se libera la carga energética se deja de experimentar en consecuencia. A no ser que la persona se quiera aferrar a esa carga energética por algún motivo inconsciente. Que eso es otra cosa que te iba a preguntar. Tú ahora mismo limpias a una persona que ya no tiene esa carga energética. Esa persona se queda en un estado de vacío ante situaciones similares a eso. Esa persona puede recurrir, volver a accionar desde esa carga energética. La gente suele hacer eso. Porque a mí me ha comentado también sanadores que al final, en el momento en el que sanas, tú permites a esa persona volverse a conectar con su libre albedrío de alguna manera, ¿no? Tener una mayor capacidad de elección. ¿Hasta qué punto es eficaz para las personas hacer eso sin tener un acompañamiento después? Sin tener un acompañamiento después. Pues va a depender mucho de la persona también, ¿no? Porque hay personas que están más trabajadas, que realmente tienen más capacidad, tienen más poder de voluntad, que se dice, ¿no? Realmente su mundo emocional no es tan caótico, por lo tanto tienen más claridad mental, más capacidad de dirección, y hay personas que son más fáciles. Si de una persona con mucho caos emocional, que el único bloqueo que tenía no era si salir a comunicar o no salir a comunicar, hay que hacer un trabajo mucho más profundo, porque no es un autosabotaje completo. Hay que entender eso, ¿no? Como que, sobre todo las personas que viven en mucho caos, no es un bloqueo que tienen un ecosistema, ¿sabes?, de bloqueos. Entonces, hay que ver la profundidad del proceso que necesita la persona, porque si tú dices, no tengo ansiedad, si tú tienes ansiedad, tienes no sé cuantísima tristeza acumulada, tienes no sé cuantísima ira, no sé cuantísimo rencor. Si alguien va y te trata de ansiedad a nivel energético o a nivel psicológico, con la terapia que sea, todo lo demás hay que trabajarlo también, ¿no? Entonces, hay que entender eso, que los bloqueos, dices, no, tengo un bloqueo energético con el dinero, no, tu bloqueo energético con el dinero es la falta de merecimiento que tienes, es el rechazo que sientes hacia el dinero hacia los ricos, es 5 cosas más que por mucho que yo te trate tu falta de valoración o te acompañe con la falta de valoración, no es el único punto que tienes que tocar, ¿no? Es mucho más profundo. Entonces ahí para mí también es el punto. ¿Cómo se sana la energía dentro de una pareja? ¿Cómo se sana la energía dentro de una pareja? Pues hay varios factores. Lo primero es entender que nosotros lo que estamos haciendo constantemente es proyectar nuestra propia energía. Incluso los chakras son eso. Es decir, los chakras son vórtices energéticos, son como tornados energéticos por los que entra y sale la energía. Y la energía que yo tengo en mis chakras es la que proyecto hacia las demás personas, hacia los proyectos y hacia en general la realidad que estoy viviendo, ¿no? Cuando en una relación entran dos personas, se hacen muchísimas proyecciones, muchísimas. Hay, por un lado, la sanación a nivel interno, el trabajo interno que necesita cada participante, y luego, dentro de esa relación se genera, digamos, un campo energético común, un cúmulo, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, nosotros nos hemos conocido hace poco, no han habido proyecciones, pero, por ejemplo, con Albert o con mi pareja o cualquier persona, 2 años o 3 o los que sean de proyecciones constantes. Si tú estás muy alineado, directamente no hace falta ni siquiera limpiar la energía de la relación, porque las proyecciones que se habrán dado estarán bien. Una vez tú entiendes que nada es perfecto, ¿no? Y que todos proyectamos cosas, que si miedos, celos, inseguridades, miles de cosas que pueden surgir, entiendes que todo eso se va acumulando en la pareja. Y si tú quieres que la energía que fluye entre dos personas, pues realmente sea la propicia, habría que hacer 2 trabajos. Lo primero, explorar cómo está la energía general de la relación y luego también hacer un trabajo con los vínculos energéticos. Al final, todos los chakras, ya sabrás, tienen como un significado, unas funciones específicas. Hay personas, por ejemplo, que se relacionan desde el chakra sexual. Mucha intensidad, o desde el plexo solar, mucha intensidad emocional, una presión sexual muy fuerte, que muchas veces ese tipo de relaciones tan intensas acaban siendo kármicas en otro sentido. Sí. Es como que eso que se dice, no piensas con la cabeza, piensas con la... Ya bueno, ya sabes, no lo voy a decir para que no se censure. Entonces, depende desde dónde nacen esos vínculos, es de donde se acaba estableciendo también la relación. Por un lado, como te digo, hay que reconfigurar desde dónde se proyecta la persona y la sanación interna que requiere, el proceso que requiere hacer esa persona, y luego la energía que ya se ha proyectado dentro de la relación. Claro, porque al final, cuando tú co-creas una realidad con alguien, se crea un campo energético independiente de los dos seres. Digamos que en cualquier creación que tú hagas, ya sea un proyecto o una relación, porque en el fondo una relación, más allá de que es tangible porque hay 2 personas, es un concepto abstracto. Sí. Es decir, tú y yo ahora mismo tenemos una relación de grabar un podcast o de hacer no sé qué, o de tener una empresa o de tener una relación de pareja o todas las variables que existen. Pero todo, el concepto es totalmente abstracto, ¿no? Entonces,
una relación también funciona mucho a través de la creación, de la visualización. Cuando una persona se une a otra, en realidad lo que están haciendo es crear una vida juntos, una realidad juntos. Muchas veces las relaciones beben también de esa realidad. No, vamos a tener 2 hijos, vamos a irnos de vacaciones a no sé dónde. Pongo un ejemplo muy superficial para que se entienda. Y todo eso va conformando, vamos a decir, como una forma energética que es la que conforma el poder y la vida que tiene esa relación, que puede ser a través de una proyección que se genera en un futuro conjunto, ¿no? En el crear una realidad. Entonces, todo eso va generando lo que se dice un egregor, ¿no? Que es como una forma de pensamiento, una forma energética grande que se va creando y como más años pasan más. Si las dos personas tienen dos pensamientos muy desalineados, si una persona constantemente está creando que la otra persona me va a ser infiel y que la otra no sé qué, claro, todo ese inconsciente que hay se va proyectando en esa forma energética. Y por eso muchas veces cuando pasa cierto tiempo es como que las personas ya se acercan a la otra persona con una idea de lo que la otra persona va a ser, va a hacer, los miedos que tienen, me va a rechazar, bueno, todas esas historias, ¿no? Todo eso al final es una energía que está condensada dentro de la relación. Por un lado se tiene que tratar internamente, pero también en lo que sería el campo energético de esa relación. Al final, todos de alguna manera, incluso la gente que no está dentro del autoconocimiento, en plan, dentro del compromiso consigo mismo, sienten mejores vibras o peores vibras con cada ser humano. Una de las cosas que también me gustaría saber es las personas, ¿por qué detectamos que alguien tiene malas vibras? ¿Qué significa que alguien tenga mala energía? Claro, a ver, es muy subjetivo. O sea, a mí siempre me gusta ver las cosas desde un punto de vista, como decías tú, evolutivo, ¿no? Quieres entender, pues, que al igual que los humanos podemos aprender de los perros y los perros de los humanos y ayudarlos en nuestro proceso evolutivo, aunque un perro a lo mejor tiene menos capacidad mental que un humano, nosotros podemos aprender muchas cosas. Y un humano puede ayudar mucho a un perro a evolucionar. Entonces entendemos que entre humanos también nos ayudamos a evolucionar consciente o inconscientemente y sobre todo si tenemos la actitud correcta para ello. Entonces, cuando una persona me da malas vibras o buenas vibras, que esto lo voy a separar un poco de lo que acabo de decir, pero también quería dar este planteamiento, significa que si yo, por ejemplo, estoy contigo, yo siento mucho amor, ¿no? En esta conversación hay muy buena vibra, mucha apertura y se puede sentir clarísimamente. Pero si yo estoy contigo y de repente te tengo envidia, porque tu casa está más guapa que la mía, porque creo que eres más guapo que yo, porque creo que hay una chica que me gusta y creo, ¿sabes? Empiezas a tener una especie de paranoia o no, es que tiene más dinero que yo, o se te empiezan a, ¿sabes? Entonces, yo puedo proyectar una mala vibra hacia ti, aunque por lo que sea yo no sea mala persona. Eso también es algo muy subjetivo, ¿no? Entonces, todas esas vibras, si yo de repente tú me despiertas algo a mí negativo y lo proyecto hacia ti, muchas personas lo sienten eso. Claro, y hablando a nivel energético, porque tampoco quería tirar de sensacionalismo de hablar de más o más personas, pero sí que quería como desmenuzar con tu conocimiento energético qué podría estar pasando una persona para que la gente la perciba como mala energía. En plan, ¿puede haber como algo en su campo energético que sea un denominador común dentro de lo que la gente percibe como malas energías? Fíjate, hace poco estuve con una chica que me decía, es que siempre me aísla, siempre me rechazan. Yo voy a los grupos y me dicen que siempre me quedo sola, nadie me habla. Fíjate, una chica muy maja, muy amable, ¿no? Y digo, no entiendo. Claro, esa chica, tú si exploras su campo energético, el nivel de energía de rechazo que tiene, pero rechazo hacia sí misma. Fíjate que ella tiene un autoconcepto de persona que yo voy a un lugar y todo el mundo me echa y me rechaza. Claro, esa chica desprende, vamos a decir, una energía que solo sienten los demás. Es decir, si, por ejemplo, hay personas que quieren dominar a las otras. Te quiero dominar porque es que si no siento que me vas a abandonar. Puede ser una variante de todas las que existen. Eso la gente lo siente. Si tú sientes que no mereces amor, la gente lo va a sentir y va a reaccionar en base a ello inconscientemente. Las personas, es decir, una persona que se siente muy abandonada, la tendencia es que la van a abandonar. Esa es la realidad. Aunque si tú quieres generar mucha empatía con la persona y todo está perfecto, pero esa persona está destinada a que la abandonen una y otra vez hasta que se deje de abandonar a sí misma a través de su mente, a través de su propia sensación hasta que libere eso. Entonces, siempre va a haber un reflejo de cómo yo me siento que lo que yo siento respecto a mí es lo que yo siento que los demás van a pensar de mí, porque en realidad nadie piensa nada de ti, piensas tú de ti, es lo que crees que piensan los demás, ¿no? Que puede ser luego real. O sea, no quiere decir que luego los demás no acaben pensando eso, pero ahí hay un factor, un denominador común claro. Vale, y ahora nos vamos al otro polo. ¿Cuáles son los síntomas de tener una vibración alta?
todo fluye, ¿sabes? Fíjate, hay el libro del doctor David Hawkins, seguramente conozcas. No hemos hablado de eso, pero ya el tío lo conoces, que es el poder frente a la fuerza. El estado de fuerza y el estado de poder no es algo que uno pueda elegir del todo conscientemente. Sí se puede hacer para propiciarlo en el momento presente, pero tiene que mucho que ver con un trabajo interno. Es decir, te pongo un ejemplo. Una persona que sabe comunicar, o una persona, vamos a poner otro ejemplo, voy a ser pesado con el tema del gimnasio. Una persona que lleva 2 años yendo al gimnasio 5 veces a la semana, ir la semana que viene es súper fácil, pero es la consecuencia de los últimos 2 años. Si una persona tiene que empezar mañana a ir al gimnasio y lleva 2 años sin ir, va a ser la fuerza. Y va a ir desde la fuerza, y tiene que ir desde la fuerza, probablemente. O quizás conecta con alguna experiencia que le lleva a ir desde el poder, ¿no? Pero la- al final, el poder se desarrolla con la experiencia. ¿Sabes? El que tú y yo, por ejemplo, podamos estar delante de cámaras charlando, tiene que ver con algo que no es que ahora hayamos quedado tú y yo y esté pasando esto. Hay un recorrido anterior que hace que podamos hacer esto desde el poder y no desde la fuerza. Viendo la cámara, que me dirán los haters y, ¿sabes? Mucha gente le pasa eso. Sí. Y entonces, tú cuando estás en ese estado, vamos a decir, de una vibración bajita, que es el miedo a los haters, pongo un ejemplo, el miedo a lo que me dirán si voy al gimnasio porque estoy gordito, todo eso, claro, genera una fricción. Entonces, si uno quiere ir desde el poder, tiene que entender que muchas veces primero va a tener que pasar por la fuerza, y que no está mal, sino que hay ciertas áreas de nuestra vida que vamos a tener que atravesar desde ahí. Claro, porque muchas veces, por ejemplo, los cambios energéticos se propician en un primer momento con un cambio de mentalidad que es obligatorio. Mira, si nosotros a largo plazo, si queremos usar la mente para cambiar nuestra realidad, va a ser a largo plazo. ¿Por qué? Porque nosotros no vemos la realidad, ¿no? Nosotros la creamos. Nosotros movilizamos la energía con el poder de nuestra intención, aunque no lo sepamos. Yo cuando genero una mala intención hacia alguien, o una buena intención hacia alguien, yo estoy movilizando energía. En un nivel sutil, ¿sabes? Pero lo estoy haciendo. A lo largo del día movemos un montón de energía, pero un montonazo. Y como también hemos visto antes, depende del poder mental. Si yo de alguna forma, a lo largo del tiempo, sigo creando una realidad concreta a través de la intención reiterada, cada vez ese círculo virtuoso va a coger más fuerza, tanto para bien como para mal. He dicho virtuoso, pero si yo constantemente genero un pensamiento negativo, eso se va a tender a manifestar porque estoy alimentando energéticamente esa realidad. Se va a tender a manifestar. Entonces, el cambio, cuando lo hacemos desde la mente, es a largo plazo, porque vamos a crear un nuevo círculo, primero de todo, un nuevo patrón energético interno, pero si yo no libero el que está haciendo la contrafuerza, siempre va a haber una fuerza ahí. Es decir, yo mientras siga experimentando mucha negatividad dentro, a veces la solución en sí mismo no es decir, voy a crear un nuevo pensamiento positivo. También es también cómo libero esta negatividad y paralelamente, mientras voy liberando esta fuerza, voy creando una nueva. Es decir, tiene que haber, por un lado, una liberación o una alquimización de eso y luego la nueva dirección. Claro, porque yo diría que hoy en día el 99% de la gente solo sabe escuchar afirmaciones positivas para cambiar su energía. ¿Qué formas tenemos para autoexplorar o autogestionar nuestra energía y liberarnos de esos bloqueos nosotros mismos en casa? ¿Algún tip para eso? Claro, sí, hay uno muy sencillo que es lo que se llama alquimia. Eh, o la alquimia o transmutación, ¿vale? Entonces, fíjate qué hace alguien cuando tiene miedo o ansiedad. Tengo ansiedad, tengo miedo, esto me supera, es horrible, ¿no? Empiezan a proyectar incansablemente esa realidad. Esa sensación que tienen la proyectan hacia afuera. Está bien, o sea, no lo juzgo, ¿no? Pero ¿qué pasa si toda esta sensación desagradable que tengo, cierro los ojos, me permito sentirla y yo pongo mi intención? Es un ejercicio súper sencillo, ¿no? Pongo mi intención en emitir amor hacia ese lugar, ¿no? Luego empiezo a sentir como si ese lugar sonriera, como si lo estuviera inundando con el poder de mi conciencia de mucho, mucho amor. Mucho, mucho amor, ¿no? Voy llenándolo. Por un lado lo permito ser, pero por otro lado le envío esa energía a eso amorosa, ¿no? Ahí es donde se empieza progresivamente a generar un proceso de alquimización. Este proceso serviría para sanar algo, es un proceso un poco más lento, es decir, es un proceso que requiere de trabajo,
Pero eso es el camino realmente sanador. Me duele la rodilla. Joder, me duele la rodilla, siempre estoy igual. Si un ser humano empieza a dirigir una sensación, o sea, mucho amor hacia la rodilla o conectarse con su alma y empezar a irradiar energía divina, que al final la energía divina es amor en estado puro, por lo que también me tengo que conectar en un estado interno que sintonice con esa energía. Si no, no la puedo conseguir tampoco. Empiezo a irradiar energía divina y mucho amor hacia esa dolencia o hacia ese sentimiento, tarde o temprano se va a acabar. Y como más práctica tengo en esta práctica, más rápido voy a ir. Claro. Y ahora, mucha gente se está preguntando también después de lo que has dicho. Cuando la somatización se ha ido de madre, en la que hemos llegado ya a un punto en el que la rodilla o se opera o tal, porque mucha gente, también dentro del mundo espiritual, que es como, no, yo no voy al hospital o yo no consumo pastillas. Yo personalmente, por ejemplo, llevo 10 años sin consumir pastillas. ¿En qué momento tenemos que aceptar que nos hemos pasado de no escuchar a nuestro cuerpo y que ya no hay capacidad para la autosanación? ¿Existe ese momento? Mira, si me estás hablando de una persona de 92 años o una persona, por ejemplo, que el cuerpo físico se ha desgastado mucho, es decir, como al final, evidentemente, ¿no? Más fácil es sanar o más saludable estoy, en general, ¿no? Mucho más fácil sanar si me duele el dedo, pero no tengo nada relevante, así me lo he torcido hacia un lado por un accidente de coche que he tenido. Entonces, yo considero que todo se puede sanar. Hay que entender que, por ejemplo, una piel sin colágeno, que ha perdido todo el colágeno, ¿no? Pues va a ser mucho más difícil tratar un tema de la piel. Si por el estado de vegeto o lo que sea, ha perdido todo el colágeno. Pero estamos hablando de casos muy extremos. Entonces, como más tarde voy, más voy a requerir. ¿Que se puede? Se puede. Como mejor sea el sanador, más rápido vas a ir. Pero hay que entender, primero de todo, yo no voy nunca a dar el mensaje de tienes que elegir esto de la energía. Porque no, hay muchas variables, cada uno sabrá lo que le resuena. Si quieres al final propiciar dos cosas o probar dos o tres terapias a la vez, también está perfecto. Pero la cuestión es, como menos se deja a uno mismo, más fácil va a ser. Si me he dejado mucho, pues mucho más lento va a ser o la recuperación finalmente no va a acabar siendo total. Pero son casos muy extremos. O sea, tienen que ser casos muy extremos para que no se pueda hacer nada realmente. Y para que alguien se forme en autosanación, ¿cuánto tiempo tiene que pasar aproximadamente practicando que tú hayas visto? Que digas, vale, ya está teniendo como una eficacia mínima en su vida y puede como autogestionarse con pequeñas cosas. Mira, realmente, si una persona le dedica, lo voy a decir en horas, porque realmente cada uno se puede dividir las horas en 2 días, en 3 días. Una persona que se pasara 48 horas aprendiendo, es decir, 2 días seguidos, aprendiendo de forma intensiva y luego aplicando, en menos de un mes podría conseguir un resultado claro en una enfermedad. Por ejemplo, hay una mujer que lleva desde abril, entró a abril dentro de la escuela, y se trató un quiste aquí de Becker que tenía detrás de la rodilla, que no le permitía caminar del dolor que le daba y no podía ni cerrar las manos, porque también tenía las manos jodidísimas. Es decir, hacer esto era súper difícil. Se ha tratado a nivel energético un quiste, es decir, una somatización física muy clara como puede ser un quiste, sin ningún tipo de operación. Se le ha ido el quiste y puede caminar perfectamente. Estamos hablando de una mujer que tendrá aproximadamente 70 años, que se ha tratado un quiste que no le permitía caminar y que incluso puede volver a cerrar las manos. Ningún tipo de medicación, nada. Es decir, estamos hablando de una mujer que ya estaba mayorcita, más de 70 años o así. Entonces, como te digo, para que no funcione tiene que ser un caso muy extremo y en general, si se hacen las cosas bien, en cuestión de un mes, vamos a decir más realista, porque entendemos que la gente tiene otras cosas que hacer que aprender sanación energética. Si tú durante un mes, que es más o menos el plazo que damos en mi escuela para integrar el método, aprendes a partir de que pasa ese mes y aplicas, dependerá de la dolencia, porque no todas las dolencias son lo mismo. No es lo mismo tener cáncer, tener un tumor desarrollado, que tener migraña. Una migraña te la resuelves en 2 semanas, una semana, aplicándotelo bien. Pero si tienes un proceso de enfermedad un poco más amplio, pero a lo mejor vas a necesitar un par de meses de constancia y más tratamientos durante esos 2 meses. Todo depende, en ningún caso es lo mismo. Es que me hace gracia porque también últimamente he observado que algunos psicólogos en redes sociales, yo no consumo muchas redes sociales, pero de vez en cuando analizo cómo está el sector para también hablar desde la coherencia y tener como más o menos información al respecto. Y de vez en cuando observo a algún psicólogo que se creen los dueños de la información veraz
que hablan de pseudociencias como si fueran teorías que nos estamos inventando para eso, para estafar a gente, hacernos ricos y hacer ver como que somos los salvadores del planeta. Cuando realmente esa visión me parece tan limitante. Cada vez que escucho a un psicólogo decir, cuidado con los pseudocientíficos, cuidado con los pseudoespirituales, cuidado con los pseudoterapeutas, porque realmente os pueden joder más de lo que os pueden ayudar. Y veo que hay como eso, mucha inquina hacia los sistemas alternativos. Claro. Y me parece súper curioso porque he tenido la suerte de hablar con bastantes psicólogos cara a cara que me ha presentado la vida y que se observa realmente que esa persona no tiene un autoconocimiento increíble sobre sí mismo y por eso tiene esa limitación a la hora de percibir la realidad. Porque alguien que realmente se conozca o esté en el proceso de conocerse, aceptará como mínimo la duda de que eso pueda ser real. Porque también mucha gente me dice, la gente que traes al podcast es gente que tú crees que tiene una verdad, que están impartiendo una verdad. Y digo, es que realmente cualquier persona puede crear la realidad que quiera y esa realidad puede ayudar a X tipos de personas. Si yo realmente observo que la persona no tiene como una intención genuina, sí que es verdad que no la traigo y me ha pasado solo en un podcast que quedé con un señor y dije, no voy a traer a esta persona. Porque dije, he sentido como que su intención no era genuina, ¿sabes? Como que estaba buscando cómo hacerse un imperio, literalmente. Entonces dije, bueno, aquí se ve claro. Pero dentro de los profesionales que voy conociendo de terapias alternativas, me parece increíble que hay tantas terapias que puedes elegir la que te dé la gana, porque todas están bien y cada vez que conozco a gente como tú digo, joder, hay un abanico enorme para poder sanarte, para poder autoexplorarte, porque al final tú fomentas mucho también el tema de que la gente se gestione a sí mismo y al final me parece precioso también, porque al final uno de los conflictos que he tenido conmigo mismo con el tema de las terapias, yo me iba a dedicar a dar terapias. Ah, muy bien. Pero había una parte de mí, desde pequeñito, que era como, ¿cómo voy a cobrar aquí por dar terapias? Lo típico, ¿no? De creencia limitante, de asociar de que la ayuda no puede ir acompañada de beneficio económico. Y al final me creé la agencia de marketing para decir, bueno, aquí sí que me lo permito porque estoy ayudando a empresas y lo otro lo hago como gratis. Pero al final, la gente que empodera a personas o que ayuda a personas y les ayuda a que se conozcan mejor para que tengan una mejor vida, me parece precioso, tío. Me gusta mucho también la visión. Hay un hombre en Cataluña, te suena, el Josep Pàmies. Sí, 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 justo vine al podcast dentro de poco. Hostia, pues vas a tener un buen invitado aquí, ¿eh? Vas a tener uno de los buenos. Sí. Fíjate que ese hombre igual, él tiene una empresa de plantas medicinales y tal, pero él luego, yo he conocido personalmente he conocido personas, ¿no? Que él las ayuda, luego las terapias, el conocimiento que tiene, lo regala, de hacer eventos gigantes por 20 euros, o sea, una locura. Y el tío prácticamente da curas con plantas medicinales gratis, ¿no? Luego él vende las plantas también, ¿no? Pero sí que es un tío muy auténtico, ¿sabes? Y luego dice, a mí me gusta, le digo, a mí me gusta porque yo me dedico a ayudar a las personas y aunque luego yo vendo las plantas y todo, a mí me gusta como poder regalarlo, ¿no? Cada persona al final tiene como su paradigma. Sí que es importante al final, sea como sea, que dentro de lo posible el dinero acabe en manos de personas que tengan ese foco de crear cosas, ¿no? Como lo que puede hacer tú, como puede hacer Josep Pàmies o muchos otros, que al final, pues ese dinero acaba en manos, porque el dinero es poder, la realidad del dinero es poder. Tú con el dinero puedes hacer cosas. Si ese dinero cae en manos de personas que de verdad tienen la voluntad de ayudar, ese dinero lo que va a pasar es que va a servir para cosas positivas. ¿Qué pasa si tú este dinero lo inviertes en otro tipo de cuestiones, ¿no? Pues eso también le estás dando poder, ese es el voto real, ¿no? En dinero. Totalmente, totalmente, porque al final mucha gente también, bueno, ahora ya no se habla tanto, es como que también está cambiando, los tópicos están cambiando, que tampoco, eso se habla mucho, pero antes, por ejemplo, nosotros recibíamos el comentario de el dinero cambia a las personas y cada vez yo quería hacer como un libro de refranes actualizados, porque realmente los refranes anteriores para el nuevo nivel de conciencia que estamos teniendo a nivel genérico ya ni sirve, está obsoleto, porque alguien lo dice y dice, bueno, esto ya está más obsoleto que obsoleto. Pero podríamos actualizar como el refranero que nos estamos dando ahora con la espiritualidad 2.0, como que estamos obteniendo todos, porque sigue habiendo un refranero limitante dentro del mundo espiritual, como por ejemplo dentro de los soberbios espirituales. Es como que, no sé, también me ha pasado mucho que
estás con una persona que está dentro del mundo espiritual y es como que vas echando hechizos que sabes de autoconocimiento, porque al final es como, yo no me tengo que responsabilizar de algo que no sea mío, yo ya sé lo que es mío y todo lo demás, lo que quieras cogerlo. Y es como una lucha de magos. Yo muchas veces me siento en una lucha de magos porque digo, hostia, ¿hasta qué punto? Que pasa con determinadas personas, porque al final quien es humilde y tal, no suele haber fricción y tal, pero sí que me hace gracia cuando he ido a retiros de vez en cuando que digo, hostia, ¿Quién sabe más? ¿Quién sabe sí, más? sí, parece como una lucha de magos y digo, hostia, también podríamos actualizar el refranero para este tipo de ocasiones, en los que sale el ego espiritual a pasear y... Totalmente. O sea, fíjate que hace poco, este fin de pasado, hice una formación con los alumnos de la escuela presencial, bueno, más un evento, quedamos todos. Y alguien hizo una pregunta, no me acuerdo qué pregunta era. Fíjate que eso es un entorno espiritual y tal. Alguien hizo una pregunta y de repente saltó uno, esto es así. Y el otro más radical, no, esto es así. Casi que se empiezan a hacer un debate ahí en plan Sálvame, Sí. pero una pregunta de un mineral que es, joder, suerte que somos espirituales. Si no lo fuéramos, explota esto. No, no, es que es total. Yo cada vez comparto más un mensaje que mucha gente que no se cree espiritual es mucho más espiritual que la gente que está dentro del mundo espiritual. Yo, por ejemplo, temas retiros y tal, me abstengo un poco a ir a esos sitios y prefiero estar con gente de a pie de la calle, normal, que se piensa que no es espiritual y que da gusto estar con ellos por el nivel de paz que otorgan, por la humildad que tienen, por la compasión, por todo que digo, pues más espiritual que esto no existe. Y si no te dejas llevar por ese barrido ideológico que nos meten en redes sociales de que si no haces yoga, no meditas, si no sé qué, no eres espiritual, observar la espiritualidad en el mundo entero y dices, pues qué bonito es pasar tiempo con casi cualquier persona. Al final, yo siento que o sea, la espiritualidad se puede plantear desde muchos lugares, ¿no? Pero yo siento que el alma lo que quiere es experimentar. Muchas veces las creencias que tenemos, conflictos, fíjate que normalmente los bloqueos tienen que ver con algo que yo no me permito experimentar. Las frustraciones con algo que yo no me permito experimentar. ¿Porque estoy frustrado? Estoy frustrado porque yo quiero hacer esto, pero tengo este trabajo. Estoy frustrado porque quiero hacer esto, pero de repente me encuentro con esto. Porque quiero vivir este tipo de cosas, pero luego mi pareja no me deja. Cosas de ese tipo, ¿no? Y al final, o quiero ser millonario, pero me frustro y en vez de decir que de verdad quiero ser rico, me invento una excusa sobre que es imposible. Todas esas creencias que limitan la experiencia. Al final la experiencia es mucho más profunda, ¿no? Y cuando uno simplemente se deja ser y te dejas en paz y dices, pues dejo que salga y me voy observando, ¿no? Y voy creando y voy experimentando sobre todo y voy recopilando información. Intento que todas estas experiencias estén alineadas con X valores para experimentar esos valores, ¿no? O sea, al final cambia mucho. Es como, bueno, como decíamos antes, hay personas que hacen terapias que van a hacer daño a otra persona por recibir esa terapia. Ella lo experimentará y se dará cuenta y si en esta vida no le sirve, ya tendrá otras. Pero depende del ángulo con el que lo mires, ¿no? Claro, que ahí tenemos eso, el libre albedrío. Que, por ejemplo, otra de las cosas que quería tratar contigo es qué opinión te merece el destino, siendo sanador energético. Porque es una pregunta que le he hecho a casi todo el mundo y me parece que cada vez, personalmente, con todo el abanico de definiciones que me han dado, la mía propia está cada vez más clara y quería escucharla. Yo quiero poner la Es que siempre se habla de que tenemos un libre albedrío parcial, porque al final la vida está por encima de nosotros y nos está guiando de alguna manera, y por mucho que tú te intentes desviar de tu camino, acabas siempre donde tienes que acabar. Entonces, para mí el destino es parcial y nosotros tenemos como la capacidad de decidir mínimamente que ahí es donde donde nuestro libre albedrío entra, que es cómo afrontar las situaciones que nos vienen, desde el amor o desde el dolor. Plan, cada vez estoy más en observar que el libre albedrío consta de decir cómo te quieres tomar la realidad, porque la realidad está siendo y va a seguir siendo constantemente de la forma que sea. Tú vas caminando en tu camino, te van a aparecer diferentes cosas y a eso es a lo que se le puede llamar destino, porque te van a aparecer personas por cuestiones de resonancia y demás, que todo eso no tiene que ver con tu elección consciente. Por lo tanto, hay como una parte de destino y otra parte de elección, pero es bastante mínima. Cada vez observo más que cuando realmente te dejas llevar viviéndolo presentemente, porque, claro, no es lo mismo vivir en piloto automático que vivir fluyendo desde la presencia. Porque se puede confundir bastante esos dos términos, que yo, por ejemplo, siento un fluir
como un río en mi vida desde hace como 8 o 9 años. Hay algunos ámbitos de mi vida que tienen como más fricción y tal, pero en términos generales se da todo con bastante facilidad. En el momento en el que eso sucede, digo, ¿qué capacidad de intervención estoy teniendo yo aquí? Aparte de haberme alineado conmigo mismo, estar trabajando mi energía, mi autoconocimiento y demás. Porque si en el momento en el que te alineas, la vida ya te lleva y te acompaña, ese destino ha sido formado en parte por ti y en parte por la vida, y por lo tanto tenemos como esa capacidad de crear una realidad u otra, pero es que te está esperando constantemente en la vida en eso. Es más, si no vas hacia donde la vida te está pidiendo, te puedes enfermar incluso. Eh, Pongo, por ejemplo, este podcast. Yo llevo, que me lo decía mucho Charo, precisamente. Yo cuando tenía 16, 17 años pensaba cosas bastante parecidas a las que pienso hoy en día. Y ella me decía, ábrete un podcast, eres un niño súper joven. Bueno, podcast o compártelo. Me decía en ese momento que no había podcast. Compártelo, no sé qué. Yo, había una parte de mí que era como, tío, la vida me va bien. ¿Yo para qué me voy a exponer? Por el miedo a la exposición, precisamente. Y era como, si yo no me expongo, voy a seguir viviendo una vida que tal, pues llegaba momentos que yo soñaba dando conferencias, porque desde pequeño le he dicho a mi madre que iba a acabar dando conferencias. Y era como, ¿hasta qué punto yo puedo elegir no darlas? Que es una cosa que me he planteado constantemente. Entonces, con esto, ¿qué opinas de mi destino? Es muy inspirador lo que has compartido. Yo creo que al final existen muchas voluntades, ¿no? Y todas juntas, vamos a decir que todo el conjunto de voluntades que existen, podría decir que son Dios. Esto es muy abstracto, ¿no? Sí. Entonces, nosotros tenemos una voluntad. Una hormiga tiene voluntad, pero el viento tiene mucha más fuerza que la hormiga. La voluntad del viento es más poderosa que la de la hormiga. La voluntad de un perro tiene voluntad, pero la voluntad del humano por encima de la del perro va a ser mucho más poderosa. Por lo tanto, lo que el humano muchas veces intervenga sobre el perro va a formar parte del destino del perro. Nosotros tenemos voluntad, pero existen fuerzas mucho más poderosas a las nuestras, que tienen mucho más poder de voluntad y mucha más dirección y que tienen mucho más poder, ¿no? Entonces, nosotros tenemos voluntad, sí, pero es como si dijeras, ¿qué fuerza tiene un palo sobre el río? Totalmente. La que quiera tener el palo, porque el río se la va a llevar, ¿sabes? Entonces, yo creo que hay factores mucho más amplios. Yo creo que sobre todo nosotros lo que tenemos que intentar hacer, como tú bien dices, ¿no? Como hay muchas cosas que se determinan en un nivel muy profundo. Tú cuando elevas tu conciencia desde un lugar real, tú empiezas a percibir cosas que antes no percibías y a darte cuenta de cosas que tú antes no veías. Yo, a día de hoy, ni siquiera me interesa, o sea, yo tengo mi voluntad, sí, pero mi voluntad yo siento que está conectada a la voluntad de Dios, ¿no? Es como, yo no siento que mis ideas son mías, yo siento que mis ideas, yo simplemente las recibo. Yo simplemente siento que vivimos en una bolsa inmensa de ideas, de conceptos de energía, y que tú lo único que puedes hacer es prepararte para recibir. Y en base a lo que tú estés preparado para recibir, la vida va a inyectar eso en ti. Es decir, si yo preparo mi cuerpo físico, mi cuerpo emocional, mi mente, todo, para poder sostener un propósito gigantesco, la vida me lo va a dar, pero me lo va a dar porque me he preparado para ello, ¿sabes? Es decir, siento que al final el tema de la voluntad sirve sobre todo para el desarrollo interno, ¿no? La voluntad que uno tiene realmente para hacia donde tú quieres conectar, hacia donde tú quieres ir un poco, pero luego lo que te va a pasar siempre va a estar en contacto no con lo que tú decides en ese momento desde tu fuerza, sino con algo mucho más amplio que es el conjunto de toda la preparación que ha habido, ¿no? Totalmente. Entonces yo siento que al final, eso que dices, hay ser elegido, no serlo, al final todos somos elegidos para algo, pero si uno no está preparado, es decir, tú puedes tener el sueño de que sea, y ese sueño estará conectado contigo. Pero si tú de verdad no te preparas para ese sueño y te conviertes en eso que dicen, en esa persona que cumple ese sueño lo vas a vivir, pero en otra escala. Claro. Es decir, existen muchísimas realidades y lo único que cambia es que esa misma realidad, esa misma expresión de ti mismo, se va a ir dando en el contexto que tú estés preparado para asimilar. Pero no hay más que eso. La vida entonces, lo único que uno puede hacer es prepararse para lo que la vida luego tenga para nosotros, ¿no? Siento. Sí, pues tenemos una definición bastante parecida con diferentes términos, pero bastante Sí, sí. parecida. Me ha gustado mucho la analogía del río porque es que además es tal cual. Es como que
la voluntad divina, o sí, la vida en general, el universo, Dios, como quiera llamarse, te lleva cuando realmente estás preparado para que te lleve. Si tú estás con fricciones y bloqueos, es como una piedra que se estanca en el río, literalmente, para seguir con la analogía. Y hay mucha gente que dice, no, no, es que yo quiero fluir, pero realmente no sabe que son los que están poniendo como la fuerza, el sostén con el suelo para no seguir hacia adelante, para no fluir con el devenir de la existencia. Al final hay lo que es la Sagala, seguramente te Sí. suene, que dice, todo viene desde arriba, ¿no? Y tú tienes tu mente, tus emociones y la parte más racional, más aterrizada, pues tu cuerpo físico con el que puedes manejar cosas. Pero hay fuerzas espirituales mucho más poderosas. Yo siento que lo mejor que puede hacer uno es intentar conectar con esas fuerzas espirituales conscientemente y actuar conscientemente desde tu alma y desde la conexión con la divinidad. Desde ahí es mucho más fácil todo. Totalmente. Y al final, una de las cosas que también observo cuando se intenta llevar a cabo el poder espiritual es que la gente intenta observar el mundo espiritual como observaba el mundo material. Y esa ambición por querer conseguir algo con esa rapidez, con esa inmediatez y tal, aquí no funciona. En plan, es un apunte que suelo hacer porque la gente piensa que vivir de una forma más alineada, en plan, que tengas que hacer menos esfuerzo para conseguir lo que quieras en la vida, sea una relación de pareja o una relación armónica contigo mismo, lleva mucho tiempo. Y nadie va a venir a decirte lo bien que lo estás haciendo. Y vas a sentir como cuando llevas 6 meses en el gimnasio, que no has hecho nada en 6 meses, porque sigues teniendo el cuerpo del niño de 15 años que no querías tener. Y al final el mundo espiritual es muy así. Yo llevo, no sé, llevo toda la vida reflexionando, todos los días. Intento como darle mucha energía a todo eso y vivir ahí. Y la gente muchas veces me pregunta cómo sacar esa solución rápida, instantánea para algo que dices, hostia, pero es que estos son años. Es que no es que sean 2 horas que te puedo dedicar 2 horas o 3 horas. Es que vas a tener que estar años para limpiar todo lo que te está imposibilitando conectar con eso que deseas. Al final, incluso a nivel energético, el cuerpo energético de alguien que está en un caos absoluto es una cosa, como te hablábamos antes, que no se puede transformar en una sesión, es una cosa que se tiene que hacer un proceso profundo. Luego es la redirección de la mente de la persona y que la persona realmente tenga una voluntad de construir un carácter diferente, de conectar con unos valores diferentes. Es un ámbito tan amplio que al final uno se tiene que rendir a ciertas ideas, ¿no? Si uno quiere de verdad evolucionar, es como, ¿qué quiero? ¿Ejercer mi voluntad o ejercer la voluntad de Dios? Es como si dices, ¿qué quiero ejercer? ¿Mi voluntad o la voluntad de alguien que es infinitamente más inteligente, más amoroso y más sabio que yo? Y aprender del jefe, ¿sabes? Totalmente. Entonces yo digo, pues por humildad, porque todos somos un poco soberbios, generalmente nadie quiere aprender del jefe, pero el jefe es el que sabe, ¿no? El que sabe, el que es más sabio, el que es más amoroso, el que es más poderoso. Entonces, si tú de verdad quieres evolucionar, tienes que aprender del que sabe, pero el que sabe es intangible, el que sabe estar a un plano mucho más sutil, mucho menos evidente, quizás no va a darte las recompensas que tú estabas buscando a lo mejor a través de él no va a ser donde tú consigas ni dinero, ni relaciones sexuales, ni cosas que tienen que ver con el mundo material, que quizás él no te viene a enseñar esto, o pues sí. Claro. Y otra pregunta que tengo, que me acaba de venir ahora, es la gente que utiliza Los Ángeles para sanarse, ¿qué opinas de eso? Primero de todo, o sea, lo que se entiende como figura de ángel, al final, hay que entender que existen seres que forman parte de la divinidad. Puedes llamarle ángel, al final, muchas veces se han hecho como formas más místicas respecto a seres que viven en los planos espirituales, ¿no? En verdad ya son intangibles, son seres energéticos. No necesariamente tienen una forma definida, aunque sí que se podría decir que tienen algunas características en similitud. ¿Se puede hacer sanación con los ángeles? Sí, se puede. Puedes conectar con los ángeles, pero siempre es lo mismo. Es como, ¿por qué? Es decir, tú si quieres conectar tu móvil a una red wifi puedes. Pero si quieres conectar tu móvil a una piedra no puedes, porque no está en consonancia. Entonces, uno puede conectar con el poder espiritual de los seres que forman parte de la divinidad y todo eso. Sí, pero no es, no es como digo, es una conexión que se tiene que ir trabajando. Al igual que se dice, ¿no? La relación con Dios es algo que tú vas creando. No porque Dios te escuche más o te escuche menos, es porque
Tú eres el que de verdad te tienes que generar esa relación con él. Te interesa a ti generar esa relación con él y aprender de él, ¿no? Entonces, con los seres que forman parte de la divinidad pueden estar en colaboración, pero no están en colaboración con tu ego. Están en colaboración con tu divinidad. Tu ego no les interesa y no van a salvar tu ego ni te van a salvar del sufrimiento, a no ser que tú estés decidiendo desde un lugar mucho más alto. Es decir, si tú lo que quieres es el ansiolítico, la divinidad no te lo va a dar, ¿sabes? Eso te va a dar la farmacéutica o donde sea y ahí te lo dan, ¿sabes? Pero si tú lo que buscas son soluciones más profundas o una conexión con la divinidad y una colaboración, a lo mejor esa ansiedad se va a ir cuando tomas una decisión que está alineada con Dios y con la divinidad. Pero vas a tener que soltar mucho ego. Claro. O sea, que al final es lo que suele pasar, que la gente está como intentando espiritualizar su vida desde su ego. Como recurro a Dios solo cuando me pasa algo fatídico, fatal y de repente me quiero conectar con una fuerza intangible que me salve. ¿Por qué? Es tu ego que te quiere salvar. Con perdón, pero que se joda tu ego, ¿sabes? Está bien que la gente sufra. A veces es como que la gente quiere huir del sufrimiento y no se dan cuenta que ese sufrimiento es el que les va a llevar a su solución. Totalmente. El otro día estaba dando una terapia a una chica y justo le habían sido infiel. Y llega y se rompe el grar, estaba muy mal y tal. Y de repente le digo, lo primero que te tengo que decir es que me alegro de que te hayas tenido ese regalo. Porque es que es verdad. En plan, yo, por ejemplo, personalmente, he vivido 3 infidelidades de 5 parejas. Y en el momento en el que observas todo lo que eso me ha traído después en mi vida, he dicho, madre mía, qué regalo. Porque realmente, al final, pues eso, las situaciones son lo que son y tú decides hacer con las situaciones lo que te dé la gana. Y tú puedes catalogar a esas personas como lo que quieras, pero lo único que estás haciendo es irresponsabilizarte y no observar que seguramente hayas sido tú infiel contigo mismo y que tengas que hacer un upgrade de tu nivel de conciencia y esa persona ya no tenga que estar más en tu vida. Entonces, cuando coges cualquier forma que la existencia te trae como algo merecido, ya no sufres. Vives la situación con disposición. Y al final es un cambio de vida ya tremendísimo. Porque mucha gente es como, por ejemplo, como se lo dije a ella, ahí se forma un shock emocional, que es como un regalo, la actitud que suele pensar la gente que no ha escuchado eso. Y después ya, con el choque de ideas, ya se va generando un nuevo proceso de sinapsis neuronal que favorece a que esa persona realmente se sienta mejor, porque al final lo que nos hace sentirnos mal no es lo que estamos viviendo, es lo que nos estamos contando de lo que estamos viviendo. Porque al final, yo por ejemplo, que viví una infidelidad y que la primera vez me llevó a una depresión, me llevé yo con la situación con 14 años, la siguiente me llevó a observar todo de otra forma totalmente diferente. Dije, hostia, me ha pasado 2 veces. Esto ya tiene algo más que ver conmigo que con la otra persona, porque en la primera sí que era como ver una persona más inconsciente y cómo me ha hecho eso, siendo yo tan buena persona, cómo yo merezco esto, o sea, todo ese discurso que alimenta el estar sufriendo y nada, puedes estar así toda la vida. ¿Verdad? Conozco gente que lleva 5 años Hasta 10, sí, comiéndose la cabeza diciendo, joder, con todo lo bueno que yo me merezco. Y le digo, es que yo ahora, a día de hoy, ya digo, eres igual no merecedor de un cáncer que de una lotería. Eso. En plan, que tú te pienses que solo mereces la puta lotería es un problema muy grande que no te va a permitir realmente vivir la vida con agradecimiento. Y si realmente quieres vivir así, está genial, pero la vida te va a traer cosas que te parezcan peores que otras y de tu percepción va a llevar a que tú lo vivas de una forma o de otra. Claro. Fíjate que muchas veces, como tú decías, ¿no? Y me parecía muy interesante porque es como lo vive la mayoría de personas. Yo también lo he vivido, ¿no? Te pasa algo y empiezas a decirte, ¿cómo me pasa esto a mí? Fíjate que ni siquiera estás pensando en la otra persona. Estás empezando a pensar en yo. Entras en ese yoísmo a través de la situación que has vivido, ¿no? Y es como muy interesante observar cómo en realidad uno se está atacando a sí mismo a través de cómo me han hecho esto a mí, ya como proyectar esa víctima, ¿no? Y si tú en vez de ver eso, observas fuera de allí, yo fíjate, ¿no? Yo también he vivido infidelidades y a día de hoy lo veo y digo, primero todo, yo he cambiado mucho mi relación con todo lo que es la sexualidad, con el sexo, todas esas cosas. Le he dado un punto de vista como más profundo. Y tú ves y dices, vale, con una infidelidad, alguien miente para acostarse y tener placer sexual con otra persona o conexión emocional o lo que sea. Tú lo ves y dices, pues,
O sea, no es muy bonito, ¿no? Y menos cuando lo vives. Pero tú lo ves más en profundidad y tienes un poco la naturaleza del ser humano. El ser humano es capaz de hacer eso y la gente busca placer, busca emoción. Y más o menos, depende del nivel de conciencia en el que estás, entiendes que incluso tu pareja esté en un nivel similar al tuyo. Porque todos deseamos cosas, ¿no? Cuando ves a otra persona que de repente desea a otro, y no lo digo, no lo legitimo, ni lo justifico, ni nada por el estilo, pero lo ves y dices, bonito no es, y duele, duele, y es normal. No, uno pues está en pareja y de repente sucede una infidelidad. Pero ves a la otra persona y dices, a ver, tampoco es tan maléfico. O sea, la otra persona no lo ha hecho para joderte, a veces sí, pero generalmente la otra persona tiene un deseo sobre otra persona y no ha tenido ni siquiera el suficiente autocontrol para parar esa situación. Claro. Y dices, a ver, otra cosa es lo humillado que yo me siento, lo mal que yo me siento, lo tonto que yo me siento, pero fíjate que es yo hacia mí. Otra vez de eso. Y de, a ver, la otra persona mala, 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 a ver, muy bueno no es lo que ha hecho, ¿no? Por decirlo de alguna forma, pero no sé, como que te lo figuras, en vez de plantear la telenovela de la serie latinoamericana, ¿no? Que pues empiezas a ver las cosas diferentes. Vamos a ir a la última parte del podcast, donde quiero dejar al sanador energético de lado y conocer un poco más a Luzen más profundamente. Después de todo lo que hemos hablado, una de las primeras preguntas que me ha surgido es, ¿cuál es tu mayor miedo actualmente? ¿Cuál es mi mayor miedo actualmente? Fíjate que mi mayor miedo sería a la muerte de mis seres queridos. Utilizo ese miedo para valorar el presente, es decir, yo sí siento que ese miedo se expresa, ¿no? Y a la vez que digo, es un miedo, pero es un miedo que como siento que lo canalizo bien, me lo podría limpiar, ¿no? Pero no lo he limpiado. Pero de todos modos, siento que lo canalizo bien, me ayuda a tener una mayor apreciación sobre el momento presente y al entendimiento que hay personas de que están, pero en algún momento no estarán. Y eso me ayuda a valorar más el presente, pero ese sería mi mayor miedo. Sí, yo diría que también la muerte, bueno, cada vez, con el paso de los años también, he ido considerando las micromuertes que la vida te presenta cada día, porque al final, eso, como que observamos siempre las muertes de un familiar o de alguien conocido, pero al final estamos muriendo constantemente, en plan, a nivel de identidad, de visiones y de tal, ¿no? Pues cada vez que muere una parte de mí o observo una muerte en algo, también me conecta mucho con el agradecer el momento presente y esa intensidad que muchas veces la gente considera atractiva o magnética, porque hay gente que te dice, pues me encanta cómo vives en la vida. Y le digo, hasta que no integres y tengas presente constantemente la muerte, que está ahí constantemente, no vas a poder vivir conectado con tu autenticidad sin tener que estar preocupándote por qué vaya a pensar el resto, por si mañana tienes que hacer cualquier cosa, que es absurdo. Y a mí también me trae mucho eso el agradecimiento. Y muchas veces le digo a la gente que le digo, si realmente quieres vivir con intensidad, acuérdate de la muerte constantemente. En plan, no hace falta que te lo recuerdes, simplemente ten presente que todo acaba y eso va a hacer que conectes como con la grandeza de cada momento. Es lo que dices, incluso los momentos, ya no es la muerte física, no, es que lo que estoy viviendo ahora no lo voy a vivir para siempre. Y esto que experimento ahora, esta realidad, se va a acabar y no va a ser en otra vida. En esta ya voy a vivir algo totalmente de hostia, qué valioso es esto de repente. Porque sí que se va a acabar. Y entonces eso, al menos en el punto de mi vida donde estoy, eso me genera valores. Como, wow, se despierta como un amor, ¿no? También se activa con el corazón. Totalmente, porque al final nosotros podemos decidir, por ejemplo, conectarnos a que a lo mejor no lo podemos saber y que ha sido bonito, que hay mucha gente que es como que abraza un momento y dice, hostia, tío, qué momento tan bonito, porque no se estará acostumbrando o no se estará acostumbrado a vivir momentos que se formen mágicamente, que si se tiene que volver a dar, se volverán a dar, pero que el momento en sí mismo ya es perfecto. Y con eso ya tienes como la grandeza infinita. No hace falta que cojas más de eso. Si se da en algún momento también es perfecto. Pero que yo yo también me he vinculado mucho con ese pensar y estar viviendo algo y decir, hostia, se va a acabar esto. Que supongo que mucha gente también habrá vivido eso. Que estás a lo mejor, yo qué sé, también se ve mucho cuando te vas a despedir de tu pareja, se va a ir a un aeropuerto, se va a ir durante 6 meses y cada momento cuenta ahí como si fueras a morir en ese momento, porque realmente hay una parte de ti que piensa que puede morir para esa persona porque van a hacer una nueva realidad y conscientemente de alguna manera no lo sabes.
Y es súper bonito eso, tío. En plan, el abrazar cada momento, decir, si cada momento es único. En plan, da igual que estemos haciendo un podcast o que después vayamos a caminar por el monte y estemos sin hablar, literalmente. Eso es, tío. Buenísimo. La siguiente pregunta que te quería decir es, si pudieras arrancar una idea de la sociedad actual, ¿cuál sería? Ok, ¿qué idea arrancaría de la sociedad actual? Pues desde mi punto de vista, ahora mismo como hay mucha tendencia a la censura silenciosa y como a catalogar todas las personas que tienen una opinión, ¿no? Si hablamos de temas más sociales, una opinión disidente respecto a algunos temas se tiende, ¿no? a coartarlos, ¿no? A los que cuestionaban cosas sobre lo que pasó en la pandemia, todos eran negacionistas. Si a día de hoy cuestionas ciertos aspectos políticos o ciertos movimientos sociales como el feminismo o temas que están sucediendo, simplemente si lo cuestionas o das un contrapunto respecto a estos puntos, pues se genera una censura, ¿no? Se dice fascista. No se le digo aquí a Vito Quiles, con quien lo sabrá. Y bueno, ¿no? Para mí, yo si arrancaría algo, sería este concepto de censura silenciosa, ¿no? Que es como que la gente se calla por miedo a que directamente les caigan piedras, ¿no? Simplemente si tienes ciertas ideas te conviertes en un fascista, en un machista, en un cualquier cosa, ¿no? Claro que al final es eso, es como que ser buena persona lleva determinados atributos para la gente que vive en la etiqueta y en el ego, que quiere como demostrar una apariencia que les parece mejor. Y a mí también me ha pasado en tema de retiros en otros países, como por ejemplo cuando vas a África, que todo el mundo ya se presupone ser de izquierdas y que todo eso lleva adherido un montón de ideas que tienes que aceptar porque si no eres una persona pues incoherente, mala persona, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a mí, por ejemplo, siempre he visto mucho poder en la confrontación, que mucha gente la evita y mucha de esa gente que va de tolerante, que es la más intolerante, evita mucho la confrontación y me ha gustado mucho jugar siempre con esa gente, en plan, jugar con ellos, prefiero a debatir con ellos porque al final es como que la intolerancia sale a flote con dos frases que digas porque dices, hostia, qué curioso que alguien que defiende la buena fe del prójimo tenga esta visión de alguien por decir una diferente. Totalmente, al final te das cuenta de algunas cosas, o sea, yo no soy nada, o sea, yo en general no creo mucho en la política, al menos como se manifiesta ahora, ni entro porque es como creo que es un entorno como bastante podrido que ni siquiera gobiernan los políticos, ¿no? Entonces, ahora por decir esto, yo soy conspiranoico. Pero te das cuenta de eso, de como muchas cosas que, sinceramente, por pensar de una forma un poco diferente o directamente tener una opinión totalmente contraria, cuando te das cuenta de que como se están gestionando las cosas, especialmente con este tipo de conceptos e ideas sociales que están llevando a la sociedad a una decadencia increíble, Total. si lo miras desde un punto de vista social o si hablas de temas de inmigración o cosas de ese tipo, ¿no? Eres racista. Si hablas de inmigración, eres racista. Si hablas de feminismo, eres machista. Si hablas de temas políticos y en vez de ser votante del PSOE, pues tienes otras ideas, eres fascista o de ultraderechista. Entonces, yo arrancaría esa censura silenciosa, sin duda. Perfecto. Mi siguiente pregunta es, si pudieras resumir tu filosofía de vida en una frase, ¿cuál sería? Haz lo que quieras. Es muy rara la frase, ¿no? Pero haz lo que quieras, pero experiméntalo. Es decir, haz lo que quieras, pero hazlo con conciencia, ¿no? Porque voy a poner un poco de contexto para que no suene como raro. Al final, yo soy una persona que he crecido con mucho desequilibrio interno. Desde mi juventud, no mucho desequilibrio a nivel físico, mental, emocional. No por eso, pues yo creo que puse tanto énfasis en convertirme en terapeuta porque yo internamente sigo teniendo, pero especialmente hace unos años tenía muchos desequilibrios, ¿no? Entonces, en esos desequilibrios yo siempre me permití ser muy libre en algunos aspectos, ¿no? Muy libre y muy rebelde. Siempre he sido muy rebelde. Siempre he hecho lo que me ha dado la gana, ¿no? Gracias a eso lo he ido canalizando de manera que ahora hago lo que quiero, pero lo hago por el bien, pero no siempre fue así. Hacía lo que quería y era rebelde, vivía en una casa ocupa. Fíjate, ¿no? Ahora tengo una visión totalmente contrapuesta sobre el tema de la ocupación, pero yo era ocupa, ¿no? Cuando tenía 18 años. Y cuando tenía mucho, pero muchísimo de desequilibrio. Gracias a permitirme experimentar también esos desequilibrios sin censurarlos, yo pude experimentar y gastar esa gasolina que yo tenía dentro de mí, claro, sin censurarla tanto. Y eso me llevó pues a quemar etapas. Muchas veces las personas tienen mucho miedo a experimentar la vida,
¿no? A vivir ciertas experiencias porque sienten culpa, porque sienten mucha negación hacia su propia sombra, por lo tanto no se permiten experimentarla, la reprimen y nunca pueden aprender de ella. Hay otros caminos, ¿no? A mí en mi caso, como el permitirme experimentar la vida, meter un montón de errores, de cosas que hoy no haría ni de coña y que las veo desde una perspectiva incluso contrapuesta, que si yo fuera ese, ¿no? O sea, digamos, tendría como una visión totalmente opuesta, aunque aparentemente somos la misma persona, pero con muchos años que han pasado. Yo eso, permítete vivir, permítete no ser correcto, pero sobre todo obsérvate, quema las etapas, que uno cuando se permite quemar una gasolina, no te preocupes que aparece otra a lo que estás destinado, ¿no? Qué bonito. Y mi última pregunta para este podcast es, ¿cuál es tu principal incoherencia actualmente? ¿Cuál es mi principal incoherencia actualmente? Muy buena pregunta, voy a pensarla. ¿Cuál es mi principal incoherencia actualmente? Estaba para pensar. Sí. ¿Cuál es mi principal? Es que ahora, desde que he entrado en mi fase más humilde, en plan, porque yo he tenido que lidiar mucho, bueno, soy tipo 3 y he tenido que lidiar mucho con la imagen que quiero dar al resto. Entonces, una de mis partes más carentes era la humildad. En plan, no porque fuera un chulo, sino porque me costaba ver los fallos en mí mismo. Era como que siempre me he visto las cosas buenas y me costaba reconocer las más incoherentes. Y cada vez que hago más ese ejercicio, me siento mucho mejor. Porque es como que a mí personalmente, el hecho de haberme exigido tantísimo en la vida, la de tener una imagen perfecta de todo, la de querer ser el que mejores notas sacaba, querer ser el mejor deportista, querer ser el que salía, en plan, el que tenía más vida social, era como inconscientemente lo buscaba de alguna manera. El día que yo acepté mis errores y dije, hostia, soy incoherente, soy humano, me cambió la existencia. Por eso ahora cada vez más le doy como energía a mi incoherencia y a las incoherencias de la gente, porque es liberador de cojones no tener que estar en la vida de una muerte. Buenísimo, y fíjate que me siento muy reflejado en lo que acabas de decir, ¿no? Siento, fíjate, ¿no? Y al final, para el mundo soy una figura espiritual, ¿no? Como una figura de la terapia energética, espiritualidad, ¿no? Ahora hemos estado hablando incluso de Dios, de cosas muy profundas. Y siento que, tal y como me muestro al mundo, ¿no? Es como mucho ese ámbito espiritual. Pero no sé si decir, sí que sé, yo creo que sí que se podría decir que es una incoherencia, que al final, yo por ejemplo hablo mucho de paz, mucho de ciertos conceptos, pero yo también me permito mucho a mí mismo experimentar a la vez ciertas partes de mí que también son sombra. Yo podría decir como incoherencia que yo al mundo no muestro mi sombra, ¿sabes? Es decir, yo hay ciertas partes de mí, yo por ejemplo, hablo mucho paz, de espiritualidad, pero soy muy trabajador, ¿no? Por ejemplo, yo a día de hoy tengo muchísimo conocimiento sobre terapia energética, no por soberbia, sino porque es a lo que le he puesto el foco máximo en mi vida, ¿no? Y sigo aprendiendo, sigo cultivando toda esa parte, pero a la vez hay una parte de mí que yo digo que niego a veces un poco, que no la muestro tanto por miedo, por vergüenza, que es la parte de empresario. Aparte de ser terapeuta energético, también soy empresario. Fíjate que puede ser una disonancia que dices, wow, por un lado una parte súper espiritual, tal, y yo estoy en un proceso de integración de esas dos partes. Yo diría que mi mayor incoherencia es que yo a veces tengo miedo a mostrar esa parte de mí, a que a los demás vean mi parte incorrecta, la parte que se estresa cuando trabaja, la parte que realmente pues también es ambiciosa, ¿sabes? Porque soy una persona, tengo ambiciones en mi vida, creo que es algo súper positivo. Creo que una persona que tiene deseo también es bueno, ¿sabes? O sea, yo no soy la típica persona espiritual que profundamente crea que no tener deseo, a lo mejor en fases muy avanzadas de la conciencia, ahí sí que se elimina totalmente el deseo. Pero yo creo que el deseo es bueno, que hay que también en cierta medida perseguir cosas en la vida, ¿no? Que está bien quemar esas... Y a veces mi mayor incoherencia sería que a veces no dejo que los demás vean toda esa sombrita a veces de deseo que tengo, de ambición, ¿sabes? De ser una persona que realmente tiene ese tipo de búsquedas que no son tan espirituales, ¿no? También dentro de mí, como ambición, yo por ejemplo digo, yo no me conformo con no ser rico, ¿sabes? O no me conformo con ciertos estándares de vida. Yo lo quiero eso, yo lo deseo también, ¿no? Y a veces me da miedo mostrar eso, que como que esa parte también está dentro de mí, que creo que es sano. Al igual que es sano pensar que quiero tener un cuerpo súper saludable, creo que también está bien pensar en tener una cartera gorda, ¿no?
pero no por no dañando al mundo, sino como una contribución que tú también estás haciendo. Claro. Entonces, mi mayor incoherencia yo diría que a veces es ese miedo a mostrar que yo también, por ejemplo, quiero ser rico. Por lo que puedan pensar los demás, entonces yo eres un avaricioso. No, que te señale, es como ese miedo. Pues nada, ha sido un placer conversar contigo. Dejaremos los links en la descripción de Revolución Pineal, alias Luzo, para si queréis seguir su contenido o queréis saber más información del tema de las sanaciones energéticas, ahí tendréis todo. Y si quieres decir algo a la cámara también, este es tu momento. Pues gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí. La verdad, si habéis llegado hasta aquí, os lo habréis gozado un montón.